Arratsaldeon, guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Buenas tardes a todos y todas por estar esta tarde con nosotras. Hoy desde BBK Family, proyecto compuesto por 3 entidades, es un proyecto interinstitucional donde participa Bidegintza Cooperativa, EDE Fundazioa y BBK Obra Social, y que tiene como inquietud acompañar a las familias en el proceso de educación y crianza de nuestros hijos e hijas. Queremos compartir la tarde con Cristina Gutiérrez. Arratsaldeon, Cristina. Hola, ¿qué tal? Abro micro. ¿Qué tal? Encantada de veros a todos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotras. Hablábamos estos días cuando preparábamos un poco la jornada sobre el momento que estamos viviendo en relación a nuestros hijos e hijas adolescentes, no solo por el ciclo vital por el que pasamos las familias cuando nuestros hijos e hijas tienen una edad adolescente, sino también en esta época de COVID o posconfinamiento, de cómo las medidas sanitarias, la desescalada, cómo hemos ido pasando de que las normas y límites o cómo la gestión era más internamente en el sistema familiar y cómo estas medidas han hecho que los límites vengan impuestos desde la parte más sanitaria y no tanto desde el contexto familiar. Y cómo ahora en esta desescalada, cómo las familias nos teníamos que ir adaptando y cómo poder acompañar esas emociones y esas tensiones que pueden ir surgiendo con nuestros hijos e hijas. Entonces, nada, os quería presentar a Cristina. Ella es educadora emocional, creadora del método La Granja. Por las instalaciones de La Granja de la Escuela de Barcelona y la de Madrid pasan alrededor de 20.000 niños, niñas y adolescentes al año. Y además de la experiencia es donde traduces un poco el cambio que produce un poco el método, ¿verdad, Cristina? Pues sí, la verdad es que ha sido además de este último año que ha sido la bomba, pero ha sido todo un viaje muy interesante en el que cuando trabajas en la trinchera de la educación, donde todo te salpica, pues aprendes o aprendes, porque con los niños solo hay eso. Eso es. También eres asesora, formadora, investigadora en innovación educativa y competencias emocionales aplicadas, escritora de libros y cuentos educativos y probablemente me deje seguramente algo por el camino. Tenemos aproximadamente una hora y pico para poder conversar contigo, para escucharte y durante la ponencia, si a las personas que estamos escuchando nos surgen dudas, tenemos el chat para ir haciendo las preguntas o consultas y al final de la ponencia yo me encargaré de ir recogiendo un poco estas preguntas y podértelas hacer, para que si se repitan podamos llegar a responder al mayor número de consultas. Perfecto. Así que nada, es que recasco por tenerte aquí con nosotras y con nosotros y te dejo abierto a ti el micrófono. Pues si me permitís comparto pantalla el PowerPoint para hacer un poquito de guía, ¿no? De un poquito de lo que vamos a hablar. Cuando Andrea, Ainhoa y vuestro equipo y Andrea, bueno, empezamos a hablar de cómo vehicularlo, pues un poquito hablando de adolescentes y emociones y los trucos para comunicarnos mejor con nuestros hijos y con nuestras hijas adolescentes, o si hay algún docente con nuestros alumnos. Creo que es importante, dadas las circunstancias, hablar de las emociones, pero hablarlas en el contexto actual, que es después de una pandemia mundial en la que pues, nadie nos imaginábamos que esto pudiera llegar ni siquiera a ocurrir, en la que probablemente no estábamos preparados para vivir esta situación tan dura que hemos vivido, que muchos adultos y bueno, supongo que jóvenes aún estamos digiriendo, pero creo que es interesante no hacer ver que no ha pasado nada, es interesante entender lo que sentimos y más después de lo que hemos vivido y también desde esa mirada hacia el adolescente, pero entendiendo qué son las emociones y para qué sirven. Así que un poquito vamos a trabajar desde ahí y luego vamos a ir derivando en herramientas un poquito más concretas, no solo sobre todo para esa comunicación con nuestros hijos e hijas adolescentes en esta época, que aquello que dices, uy, los miras y muerden, ¿no? A veces, bueno, es cierto que puede, pero también en este
estos momentos muchos adultos también estamos muy susceptibles debido a lo que hemos vivido, así que a lo mejor no somos tan distintos en cuanto a intensidad emocional en esta época, en estos momentos, en el que volvemos a, parece ser, a esa vida teóricamente normal, que vamos a ver lo que es, lo que tarda, pero bueno, un poquito ahí esa es la mirada. Así que, si me permitís, empiezo. Dejadme que os explique para poneros en contexto cómo empezó todo, ¿no? Porque nosotros, una granja escuela, que sé que en el País Vasco también, y bueno, tenéis ahí, también tenéis, ¿por qué nosotros empezamos a hacer educación emocional? ¿No? Nosotros empezamos a trabajar en el año 84, perdón, hace ya muchos años. Esto era de mis padres, digamos. Pero yo ya llevaba casi 20 años trabajando cada día en la granja, por donde pasan cada año, como has dicho, 20.000 niños de todas las edades, de escuelas públicas, privadas y concertadas, para entender dónde venía pues la leche, cómo era una vaca, todo el tema del medio ambiente, el respeto, todo el tema de ecología. Y me di cuenta que en el año 2002, entre el 2002 y 2004 pasó una cosa, y es que todo lo que hasta entonces a mí me había funcionado educando, dejó de hacerlo, ya no me funcionaba, los niños ya no me escuchaban como antes, ya no conseguía modular actitudes ni comportamientos. Claro, cuando llevas 18 años haciendo lo mismo y piensas que algo sabes, bueno, pues, y de repente, bueno, los niños ya hacen esas cosas, esos zascas que te dicen qué punto exacto estás como padre, madre, como educador, educadora. Y ahí, claro, pasaban tantos niños que me lo hacían el zasca constantemente, ¿no? Y bueno, o entras o no entras, ¿no? Y ahí me di cuenta, ahí empecé a quejarme, pero bueno, 2 años después quejándome me di cuenta de que si los niños habían cambiado, tal vez nosotros también teníamos que hacer algo distinto, ¿no? El qué distinto ya fue más complicado, pero bueno, no, me ahorro el viaje, ¿no? Pero 12 años de investigación, de prueba, cierto, error, de ensayo, prueba, cierto, error, me funciona esto, me lo quedo, no me funciona, lo dejo ir, no me lo quedo. Y ahí creamos un método basado en la educación emocional, que, pues bueno, que se llama el método de la granja, el cual en el año 2017 incluso se demostró científicamente por el GROP de la Universidad de Barcelona. El GROP es el grupo de investigación psicopedagógica. Además de hacer esta formación pues a centenares, bueno, no, miles de profesores, de docentes, padres, madres, pero también cuando en el año 2014 escribí mi primer libro, Entrenador para la Vida, al cual se leyó Carlos Folguera de la Masía del Barça. La Masía del Barça es donde están los jugadores en formación, pues nos contrataron, nos ficharon para llevar la educación emocional, ¿no? a la Masía y ese mundo del alto rendimiento deportivo, que también hay mucho trabajo ahí detrás que hacer, no solo en los que hay adolescentes de allí, pero también hay niños, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto pues ya empezó un poco todo el tema de la expansión, cada vez funcionaba mejor el método, había más cambios, los niños no solo nos volvían a escuchar, sino conseguíamos modular actitudes y comportamientos de una manera muy transformadora. Con lo cual, pues ya vino el estudio científico, abrir en Madrid y estamos ahora en expansión, ahora abrimos en Andorra y bueno, hay intereses en Túnez, California, que sí que ahora ya se está expandiendo, hay intereses algunos en País Vasco también, en Murcia, bueno, en fin, y un poquito, y ahora un poco, ya hacemos un poco de todo, desde formación a empresas hasta con niños en el ámbito familiar, en el ámbito sanitario, y formamos a empresas como el Instituto Catalán de la Salud, los médicos, ¿no? del Instituto Catalán de la Salud es la empresa más grande que hay en Cataluña, los centros de atención primaria y hospitales, y bueno, empresas como Danone, ¿no? Pero un poquito ese es nuestro recorrido, básicamente porque cuando tú trabajas con los niños o los jóvenes, sobre todo con los niños, tú trabajas con la esencia de la humanidad, ¿no? Y entendiendo la esencia de la humanidad acabas entendiendo los jóvenes y los adultos, pero sobre todo que acabas entendiendo es a ti misma, ¿no? Que es aquello que, bueno, pues que debemos empezar a tratar para poder entendernos con los niños y con los jóvenes, sobre todo los adolescentes, los cuales están en una época en que buscan mucho la justicia, el sentido de justicia, lo que es justo. Pero claro, ¿cómo gestionar aquello que a mí nadie me ha enseñado? A mí de pequeña me enseñaron que París es la capital de Francia, el nombre de los ríos, y está muy bien saber lo que podamos del mundo en el cual vivimos, pero cuando tú tienes un problema con tu hijo adolescente, con tu pareja, en el trabajo, ¿a ti de qué te sirve saber que París es la capital de Francia? Yo lo que no puedo es gestionar lo que no sé ni qué es. No sé qué son las emociones, para qué sirven, por qué todos las tenemos, para qué sirve el miedo, para qué sirve la rabia. ¿Es bueno tener rabia o miedo? Esas son las preguntas que muchas veces no
pues nadie nos ha preguntado en los exámenes y son aquellas que, pues bueno, que realmente necesitaremos porque nos enseñan lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, incluso nos explican o tenemos que hacer exámenes para saber qué pasa fuera en el sistema solar, es fantástico, ¿no? Pero bueno, nos olvidamos de saber en qué somos buenos y qué hace el miedo conmigo, ¿no? Algo que voy a sentir prácticamente cada día, o el miedo, o la rabia, la tristeza, o la alegría, cualquier emoción. Así que pretendo primero explicaros las emociones primarias que tenemos los humanos, las cuales las 3 primeras son negativas, de las cuales las tres las hemos sentido de una manera muy, muy intensa durante la pandemia y eso tiene unas consecuencias que seguramente os resonarán mucho con lo que veis en vuestros hijos y vuestras hijas. Y por otro lado, también luego daré herramientas muy prácticas, sencillas, de estas que si tenéis boli y papel, va bien que os las apuntéis, esas frases que creo que todo hijo o hija ojalá nos hubieran dicho alguna vez. Pero vamos a empezar por el principio y lo voy a intentar hacer muy, muy fácil y si no luego me preguntáis, ¿vale? Para que todo el mundo, no nos lo han enseñado, pero que pues, sepamos un poquito los 4 aspectos básicos de las emociones. Mirad. Lo primero que hemos de saber de las emociones es que las emociones son preconscientes, es decir, pasan antes de que tú o yo o nadie sea consciente de que están pasando. Es decir, de hecho, tardamos 0,80 milésimas de segundo en darnos cuenta de lo que estoy sintiendo para empezar a regular. Cuando yo digo que son preconscientes, significa que yo no puedo evitar sentir miedo, yo no puedo evitar sentir rabia o tristeza, yo no puedo evitar sentir, no sé, celos o envidia. Yo lo único que puedo hacer es regular ese miedo, esa envidia o esos celos o esa rabia que siento, pero yo no lo puedo impedir. ¿Sí? Es preconsciente, no está en mis manos impedir sentirlo, solo regularlo. ¿Sí? Las emociones son preconscientes, primer punto. Después, los humanos lo clasificamos todo. ¿Por qué? Pues porque este cerebro, esto que tenemos aquí debajo, es la parte de nuestro organismo que más consume. Es el órgano que más consume de todos los órganos de nuestro organismo que tenemos. ¿Sí? El agua. Con lo cual clasificamos, por ejemplo, en una clase un profesor, los alumnos buenos o brillantes y no brillantes, ¿sí? ¿Por qué? O nosotros, los profesores guays, los profesores no guays, o amigas guays o compañeros de trabajo que me gustan y que no me gustan. Lo clasificamos todo porque así con los, digamos, guay, no tengo que estar tanto en estado de alerta, con lo cual me relajo, ¿sí? Y cuando no, pues ya me pongo más tensa. Pero siempre necesitamos ahorrar energía. Siempre está intentando ahorrar energía, pase lo que pase de manera más inconsciente. Así que nosotros también clasificamos en educación emocional las emociones. Hay unas emociones primarias, eso significa que las sentimos todos los humanos y que las básicas hay diferentes autores, pero básicamente miedo, rabia, tristeza, alegría, después nos viene el asco y la sorpresa. Depende de autores, pero más o menos serían estas, ¿sí? Y sí que las clasificamos como positivas y como negativas, pero ojo, positivas no lo confundamos con que son buenas y negativas con que son malas, porque todas las emociones son buenas, ya que todas nos han ayudado a sobrevivir como especie. Lo único que hacemos es que las positivas las entendemos como aquellas que me acercan del bienestar y las negativas como aquellas que me alejan del bienestar. Esa es la diferencia, pero todas son buenas porque nosotros tenemos las emociones, nos ayudan a sobrevivir como especie, sobre todo en los momentos de gran dificultad, como podemos, por ejemplo, hemos vivido durante esta pandemia mundial. ¿Sí? Las emociones realmente han sido capaces de a veces incluso congelarnos para que no sintamos nada. Eso, la anestesia emocional, ¿sí? En algunos momentos también se puede hablar de muerte emocional, sobre todo los sanitarios, los que estaban en primera línea. Hubo un momento para poder tirar del carro y ver todo eso que estaban viendo en el mes de marzo, abril del año pasado, que fue horroroso, se nos cayeron valores, la dignidad se nos cayó todo de encima, pero ellos tenían que seguir trabajando a pesar del miedo de contagiar a sus familias. Ahí entramos en la anestesia emocional, que se llama, es un concepto que introdujo Viktor Frankl en su famoso libro El hombre en busca del sentido. Sabéis, el psiquiatra que estuvo en los nazis en el Holocausto. Así que estas emociones realmente nos están ayudando a sobrevivir como especie, porque son adaptativas, consiguen que nos adaptemos a aquello que nos pasa. ¿Sí?
estos 4 conceptos son preconscientes, no las podemos evitar, por eso cuando tu hijo siente miedo, no le digamos no sientas miedo, porque va a sentir miedo aunque quieras o no. O si alguien, tu pareja o un amigo te dice siento miedo, digo no, no pasa nada, dile, ostras, qué interesante, pues mira, ahora tendrás la oportunidad de ser valiente, ¿no? Porque para eso tenemos la valentía, para superar nuestros miedos, pero no les digamos que no tengan miedo porque no nos sirve para nada, porque no lo puedo evitar. ¿Sí? Y también que todas son buenas, pero unas son positivas, me acercan al bienestar y otras negativas. Es decir, las positivas son guays, me gusta sentirlas y las negativas no lo son tanto, pero son necesarias. ¿Para qué? Pues venga, empecemos por la primera. Pregunta, si os pregunto, ¿cuáles son las emociones más potentes que sentimos los humanos? La primera de todas, ¿cuál diríais que es? Pensad un momento. ¿Diríais que es la alegría, la más potente, o la rabia, o no, la tristeza, o no, el miedo? ¿Cuál diríais que es la más potente? Ay, no, contéstame tú, al menos que alguien me conteste. ¿Cuál dirías que es? Por aquí dicen el miedo, yo diría que igual la rabia. No, pero el miedo, me quedo con el miedo, Tú con que el te miedo. protege. Perfecto, pues tienes toda la razón. Mira, la primera es el miedo. La segunda, mucha gente se confunde con la rabia, porque la rabia es la más, es muy potente, pero es visualmente muy potente. El miedo es más civilino, es como una serpiente que va, ¡pam!, te engancha y no te has enterado. Sí, pero toma un montón de decisiones por nosotros. Pero el primero es el miedo, la segunda la rabia y la tercera es la tristeza. Entonces me preguntarás, vale, ¿y la alegría qué pasa con la alegría? Bueno, luego llegaremos a la alegría, sí, os lo explicaré también. Pero simplemente esto se debe a que los humanos no estamos aquí en el mundo, en el planeta Tierra, para ser felices. En realidad, los humanos estamos aquí simplemente para sobrevivir como especie, como animales, como mamíferos que somos y como animales sociales que somos. ¿Sí? Así que vamos a empezar por la primera. Hablaremos del miedo, la rabia y la tristeza. Es cierto que normalmente me gusta ser un poco más divertida, pero bueno, estas 3 emociones no son muy divertidas. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo un poco así, si puedo, un poco así, haciendo alguna broma de tanto en tanto, pero con permiso para que os lo toméis, no os lo toméis a mal, ¿eh? Pero un poquito que después de tantas emociones negativas creo que ya está bien un poco, al menos entender qué Reírnos es. un poco de ellas también, ¿no? Sí, reírnos un poco de ellas. Lo que pasa es que es cierto que hay personas que han perdido a seres queridos y entonces pues hay que un poco hablar un poquito de cuidado, ¿no? Y con todo el respeto del mundo, pero sí que es cierto que han sido muy potentes y todos las hemos vivido de manera muy intensa. Todos los que sabían, los que eran conscientes, los que eran inconscientes, porque lo que nos ha pasado y hemos vivido a nuestro alrededor ha sido, yo creo que bastante bestia, ¿no? Así que empecemos por el miedo. ¿Para qué nos sirve el miedo? Mirad, el miedo yo siempre explico a los niños, a los chicos, que el miedo es falta de información, porque no tengo la información o porque me falta una parte de esa información. ¿Sí? Durante el COVID creo que nos ha faltado muchísima información, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos adolescentes, ¿no? Y también en la época, aparte del COVID, una época, la adolescencia, en la adolescencia hay mucha incertidumbre, qué me gustará, qué carrera haré, qué será de mi vida, ¿no? Entonces, eso también genera muchas veces ese miedo, ¿no? Ese miedo a, por si acaso, a ese miedo a equivocarnos, ¿no? Así que el miedo es falta de información. Mira, os pongo un ejemplo para que entendáis lo de falta de información. Y recuerdo a la Lucía, una niña de tan solo 4 años que vino a la granja y cuando íbamos hacia los caballos me dijo, Cristina, que a mí me da miedo los caballos porque mi mamá me ha dicho que son peligrosos. Y es cierto, los caballos pueden ser muy peligrosos, pesan 500 kilos, te puede hacer mucho daño, pero los caballos también son tiernos, son cariñosos, son calentitos cuando los acaricias, son muy, muy nobles. Así que lo que hice con Lucía es darle a esa otra parte de la información que no tenía. Es cierto, los caballos son peligrosos, pero también enseñé que eran suaves, que eran calentitos y que cuando los acariciaba pues no hacían nada. Porque solo hay una manera de afrontar el miedo y es de superar el miedo y es afrontándolo. ¿Sí? Así que el miedo siempre explico que es falta de información. Es una manera muy, muy fácil de entender, ¿no? Que si cuando alguien tiene miedo, alguien a tu alrededor piensa, vale, ¿qué información le falta? ¿Sí? Cuanto más información, ¿sí? Normalmente menos miedo hay o hay un miedo más razonable, más racional. ¿Sí? ¿Qué más tenemos que saber del miedo? Mira, el miedo es que es bastante tremendo, pero el miedo lo que nos hace, que eso lo sabemos todos, es que nos paraliza. De hecho, durante la pandemia, de manera intencionada, los gobiernos se han dedicado a inocular el miedo a través de la televisión y los medios de comunicación, desde la presentadora con el enorme COVID detrás inmenso, ¿vale? Para que nosotros nos quedáramos en casa.
¿sí? Porque si salíamos, pues era peor, ¿no? Nos podríamos contagiar muchísimo más y morirnos más gente. Así que el miedo lo que hace es que nos paraliza, y todos sabemos también que el miedo es una arma. De hecho, si te digo cuántas veces en algún trabajo, donde en el trabajo había una dirección así, más con miedo, en el que, bueno, la gente estaba un poco desde la amenaza, ¿qué te pasaba a ti? ¿Verdad que no tenías tantas ideas? Un poco te sentías más paralizado, ¿sí? Eso también nos pasa en el cole. Si en el instituto nuestros hijos sienten que no se les trata bien, los compañeros, o no se sienten apreciados, eso también, ese miedo a no sentirse bien, nos va a paralizar. Y cuando ya me paraliza, también la capacidad cognitiva, eso ya la neurociencia ya nos lo dice, se reduce. El miedo, además del miedo real, miedo salgo a la calle y puedo contagiar de COVID, nos hace hacer la peor interpretación posible. Esto estoy hablando del miedo imaginario. La peor interpretación posible es esas personas que, por ejemplo, en junio no se atrevían a bajar a la calle. Jóvenes, un montón, niños, muchos más. Y adultos aún hay. ¿Sí? El miedo nos hace hacer la peor interpretación posible, de la que sea, la peor. Y ese es el miedo imaginario, el miedo no racional, el miedo que no. Simplemente hay un dato que dice que un estudio, bueno, hay varios estudios que dependen, ¿no? del estudio, pero que aproximadamente entre el 87 y el 95% de los miedos que sentimos no pasarán nunca. Repito, el 87-90% de los miedos que sientes, recuerdas que no pasarán nunca. Y así cuando sientas ese miedo, ay, el niño a ver si me vuelve a casa, ay, recuerda, vale, 85% no pasará. Puede pasar un 10%, sí es cierto, pero el 90% no. Mientras cuando pase ya buscarás qué hacer, pero mientras deja de sufrir, más que nada porque acabamos sufriendo un montón, ¿no? Y desde ese sufrimiento tampoco tomamos muchas decisiones inteligentes. Así que ojo con tú controlar el miedo para que no te haga hacer la peor interpretación posible. Ya hay suficientes peligros reales, no nos imaginemos más de la cuenta, que son alrededor del 90%. ¿Qué más hemos de saber del miedo? Mira, el miedo es una emoción invasiva. Es decir, si yo no hago nada, cada vez se va a hacer más grande. Si un niño, no sé, con 3 años le da miedo a los gatos y yo no lo supera, no le hago ningún tipo de afrontamiento al ritmo del niño y poco a poco, al final me da miedo a los gatos, los perros y los caballos y todos los animales, porque el miedo se hace grande, grande, grande. Ya te digo que es súper invasivo, es una serpiente a la que ¡paf!, no te enteras. Y ahí es cuando es invasivo, es cuando es el miedo quien toma las decisiones y no tú. Es cuando quien educa a tu hijo no eres tú, es tu miedo. Es cuando toma las decisiones, si se apunta a esta carrera o a aquella, si es fuera, es dentro, es tu miedo a que no pueda, esa peor interpretación posible también. Además, hemos de saber que el miedo encima es contagioso. ¿Eso qué significa? Pues que yo si siento miedo a algo, o si no, una pregunta más fácil. Los miedos se heredan. ¿Cuántos de los miedos que tú sientes son heredados de tu padre o de tu madre? ¿Cuáles son de uno y cuáles son de otro? Siempre hay miedos heredados porque las emociones son contagiosas, todas, el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, todas son contagiosas, pero el miedo, como es la más potente, es también la más fácil que se contagie. Y tener una cosa en cuenta, el miedo nos hace desconfiar. Así que si hemos pasado un año de incerteza, que prácticamente no teníamos ninguna respuesta para casi todas las preguntas que nos hacíamos, yo me acuerdo en el mes de abril que volvía de comprar y cogía el bote de leche y lo empezaba a desinfectar como si no hubiera un mañana. Todos los rincones de cada tetabric, ¿no? Aquello que en mi cabeza decía, Cristina, para, porque no es racional lo que estás haciendo, pero por si yo pensaba eso, pero mi mano seguía limpiando, ¿sí? Eso es cuando el miedo, ese es el poder del miedo. Y también el hecho de que si durante todo este año nos han inoculado un miedo porque había un problema de verdad, o teóricamente de verdad, que era el COVID, cuando nos han inoculado tanto miedo, ahora es lógico y natural que haya más desconfianza. Desconfianza significa sin confianza. Si yo no tengo información, es falta de información. La incertidumbre es falta de información, no sé, las respuestas. Con lo cual eso directamente me lleva al miedo y el miedo me lleva a la desconfianza. Por eso ahora hay más gente, no sé si lo habéis visto en el trabajo, con los adolescentes o incluso con los niños que están más desconfiados. ¿Sí? Se ve muchísimo en la mirada, que es lo único que tenemos porque la cara casi no la vemos, pero lo veréis, es bastante visible. Y eso llevará un tiempo aún, ¿eh? Quiere decir que esto no es a corto plazo, esta es una de las consecuencias, era una de las consecuencias de este COVID. También hemos de saber lo que os comentaba y anticipaba antes, que el miedo versus la capacidad cognitiva y las decisiones inteligentes. Ya se ha demostrado que hay una emoción, bueno, hay 3 emociones, pero una muchísimo que influye mucho en reducir la capacidad cognitiva. Eso significa la capacidad lógica de resolver problemas matemáticos o la capacidad de memorizar. Si yo siento miedo, el miedo no es solo miedo, el miedo puede ser temor, puede ser respeto, me dan respeto los caballos, puede
puede ser desasosiego, puede ser fobia, puede ser, de hecho el miedo hay diferentes dimensiones, hay desde el respeto por algo, me da un poquito me da respeto a hacer exámenes, ¿sí? A me da terror, pavor, ansiedad, y es cuando en un examen me quedo en blanco, siento ansiedad, es el miedo puede ser muy pequeñito, puede ser muy grande, y aquí las dimensiones de Rafael Vizquerra del universo de las emociones, ¿sí? Entonces, el miedo, cuando yo siento miedo, cuando, pues eso, me da muchísimo miedo no llegar a lo que se espera de mí a nivel de notas. Hay chavales, niños, chicos, chicas que si no sacan un 9, 10, bueno, sacan un 7 y no veas el drama que montan, ¿no? Tienen incluso ataques de ansiedad, ¿no? Y ahora, bueno, ahí es mucho, pues, qué pasa con tu expectativa o con ese miedo a decepcionar a tus padres o a alguien o a ti mismo, no sé quién, pero está claro que hay algo que hacer con ese trabajo, ¿no? Pero también hay niños en la ESO en las que se burlan de ellos, ¿no? Cuando yo estoy en un lugar donde se burlan de mí, mi cerebro se pone automáticamente en estado, se me siento amenazado, con lo cual se pone estado de alerta. Cuando se pone estado de alerta, ni memoriza, o sea, tarda mucho más en memorizar y tarda muchísimo más en resolver un problema matemático. Y eso es lo que ahora los exámenes nos interesa de los adolescentes, ¿verdad? Que aprueben para que pasen a la siguiente fase, ¿no? De los estudios que tocan. Así que, pues bueno, tengámoslo en cuenta y eso también de cara a los docentes, a los profesores y profesoras, ¿no? Que la importancia de que hayan climas positivos, climas agradables en el aula en la que nadie se sienta amenazado para que todos puedan dar su máxima capacidad, ¿no? Porque entonces ya empieza ese círculo vicioso, ¿no? Esa rotonda de la que no sale, en la que como me cuesta más, me siento tonto, como soy tonto, me creo que no voy a poder, entonces encima tengo miedo, hago la peor interpretación posible, me quedo paralizado y ahí no acabo ni la ESO. ¿Sí? Ahí es cuando todo ya acaba. Entonces, muchas veces viene por ahí, ¿sí? Y por otra parte, para tomar decisiones inteligentes, también se ha demostrado que hay una emoción, que es el miedo, que hace que cuando tú tomes decisiones, para que tú tomes decisiones inteligentes, es decir, entendiendo decisiones inteligentes con decisiones acertadas, ¿sí? Nuestra archienemiga es la emoción del miedo, ¿sí? Primero el miedo, luego la rabia y luego la tristeza, ¿sí? Lo que pasa es que el miedo tomas decisiones y no te enteras. En cambio, la rabia, cuando, pues ahora he castigado un mes sin tele, a ver, seguramente no vas a cumplir, ¿no? Entonces, todo el mundo, o en el trabajo, si tú tomas una decisión con rabia, todo el mundo, nadie te toma en serio. Y con tristeza, básicamente, pues no puedes tomar decisiones, porque no, estamos tan paralizados, tan en nuestro mundo interior, que pocas decisiones tomamos. Así que el miedo es ese que, por ejemplo, en el mes de junio, muchas empresas, el año pasado, muchas empresas decían, abrimos o abrimos, abrimos. Ahí había que tomar una decisión inteligente, en el sentido de acertada, porque como estaba el mundo, no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no sobrevivir. Quien tomó decisiones basadas en el miedo probablemente erraron más, fueron menos inteligentes, fueron menos acertadas que los que lo hicieron con esa habilidad que todos tenemos para superar el miedo, que se llama valentía. ¿Sí? Un poquito. ¿Se puede aprender con miedo? Sí, claro que se puede aprender. Aquello de la letra con sangre entras, claro que se puede aprender, pero duele. Y ahí es cuando estamos en un mundo en que no nos interesa que nuestros jóvenes o los adultos no nos interesa cuando entramos en el mundo laboral en que duele aprender, porque estamos en un mundo en que hemos de aprender constantemente. Ya no es aquello que entro a una fábrica y salgo a cabo de 50 años. No, ahora es o aprendes o te vas, ¿no? Porque cambia todo tan rápido que estamos en la era del aprendizaje. Así que, bueno, no sé si os sirve. ¿Sí? ¿Y cómo regulo ese miedo? Una os he dicho el truco. Y el segundo truco, bueno, el primer truco diría, es la conciencia emocional. O sea, yo he de darme cuenta cuando siento miedo, cuando es el miedo quien decide por mí, cuando es el miedo el que toma decisiones, cuando es el miedo el que toma las decisiones de tu hijo. ¿Sí? Primero la conciencia. Si yo no me doy cuenta, yo no voy a regular nada. Yo no puedo hacer nada más. Me voy a quedar paralizada y he de conquistar el miedo y lo conquisto además con la valentía. Sí, que es esa herramienta que todos tenemos. Lo que pasa que a veces nos hemos olvidado por la falta de práctica. Cuando hablo de la falta de práctica, hablo de esos niños y niñas que de pequeños han sido sobreprotegidos. Cuando tú o un padre ha sido un hiperpadre, lo ha hecho todo, le llevo la mochila, le hago leído los deberes para que no se disguste, para que sea muy feliz, porque ya será infeliz en la vida adulta, pobre niño, que la vida, ¿sabes? Cuando empezamos con estos discursos, dices, ay madre, porque normalmente un niño que cree que no puede, cuando yo le llevo la mochila le estoy diciendo, ya la llevo yo porque tú no puedes, y al final el niño se lo cree que no puede, cuando yo creo que no puedo y no me siento, ni siquiera llevar mi mochila, no me siento digno de mí mismo de alguna manera, y normalmente esto, la mayoría, bueno, yo en mi caso, todos, el 100%, pero a estadísticas tal vez son menos, pero que
Un niño sobreprotegido de pequeño acaba siendo un niño con baja autoestima de mayor. Un niño con baja autoestima hay miedo, miedo a no poder, miedo a lo que dirán, miedo al fracaso, miedo a que mi padre no me ayude, miedo a depender de siempre de alguien, ¿sí? Por eso es importante. ¿Y lo regulo? Pues así. Normalmente yo esta frase la tengo colgada tanto en la granja de Barcelona como de Madrid para cuando me hace falta, ¿no? Para un chaval cuando está asustado o no se atreve a hacer subir al rocódromo. Yo siempre le digo lo mismo, ser valiente no es no tener miedo, ser valiente es tener miedo y aún así subir. Así que, ¿y tú, cada uno de vosotros, en qué miedo descubristeis que erais valiente? Porque probablemente este último año y medio, si una cosa hemos sentido es miedo, así que tenemos un montón de oportunidades, un montón para descubrir cuán valientes somos capaces. Mira, por cierto, yo en el mes de marzo tuve que coger un AVE para ir a Madrid a hacer una conferencia en directo, ¿sí? Y bueno, me cogí una chaqueta marrón que hacía tiempo una americana, que hacía pues un año sí que no me ponía. Y bueno, y estaba en el AVE y me puse las manos en el bolsillo aquello y me encontré un billete de 50 euros. Pensé, ostras, ¿no? Qué guay, un billete de 50 euros sabía que tenía. Si no llego a poner las manos, no habría, igual tengo la chaqueta colgada y hasta dentro de un año, bueno, no sé qué hay ahí 50 euros. Y van pasando el tiempo y los años. Pues con el miedo es lo mismo, con la valentía es lo mismo. Todos tenemos la valentía en nuestros bolsillos, pero si no meto la mano, si no permito que mi hijo meta la mano porque ya le hago yo todo y no se le dejo, él nunca sabrá que tiene los 50 euros en el bolsillo, él nunca sabrá que tiene un montón de herramientas para ser valiente. Y el valiente nos conduce al orgullo, a la satisfacción, a subir la autoestima, ¿no? A hacer aquello que creemos que podemos, a superarnos a nosotros mismos. Así que esta es la herramienta, ¿no? de la valentía, súper importante. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Ainhoa, ¿voy bien? ¿Se entiende fácil? ¿Sí? El miedo es el peor. Empiezo a haber algunas preguntas, pero yo creo que es mejor dejarlas igual un poco para el final, ¿no? Perfecto, vale, fantástico. O si prefieres que las que estén relacionadas con el miedo, te las Si quieres, vayamos... sí, pues sí, igual es más fácil, así no volvemos atrás y les ayuda un poco más, sí, sí. Pues hay una persona que dice que su hijo siempre ha tenido pavor mucho miedo a los exámenes y que lo han arrastrado hasta ahora en la adolescencia, que se siente mal y que ha tenido problemas físicos, mareos, tensión baja, o sea, que lo ha somatizado. Sí. Que además de también una parte de psíquica y que siempre ha intentado, como madre o padre, ayudar, pero muchas veces que se siente fatal porque no sabe si hacerlo o cuando le va mal entra en bucle y da igual un poco lo que le digas, sí. Cuando se siente incapaz. Es cuando está en la rotonda, ¿sabes? Que no veo una salida. Estoy en una rotonda con un coche y la gente te dice, pero no ves, tonto que no ves, y tú no lo ves. Entonces, claro, desde fuera es muy fácil ver que estamos en la rotonda, pero cuando estás dentro con el coche no es tan fácil. Así que primero respetar que él no ve la salida, no pasa nada, es respetarlo desde ahí, no desde la desesperación, porque entonces ayudamos poco, ¿no? A ver, yo hay una herramienta que utilizo mucho, de hecho es la que utilicé con esta niña, ¿no? Con Lucía, con el caballo, que siempre lo utilizamos mucho y nos va muy bien. Y le hago una pregunta, esta mamá, si quiere apuntárselo, es concretamente ¿qué te da miedo del examen o de los exámenes? A lo mejor la niña te dirá suspender. Entonces no te da miedo los exámenes, lo que te da miedo es suspender un examen. Entonces el hijo dirá sí. Y luego sigo estirando. ¿Y concretamente qué te da miedo de suspender un examen? A ver qué te dice. No llegar a ser nada, no cumplir con la expectativa de quién, ¿qué te da miedo? No cumplir con la expectativa de Pepito o la mía. Y ahí podemos, con respeto y desde la tranquilidad, empezar con curiosidad a entender qué hay detrás. Sí, porque cuando empezamos a concretar al final decimos, pues, ¿y qué pasa si pues repetiré? ¿Y qué pasa si repites? Bueno, en el fondo no pasa nada, nadie se va a morir. ¿Sí? Un poco porque al final nos metemos ahí unos meollos y dices, pero ¿para qué todo eso? ¿No? Así que, claro, esto va muy bien cuando son pequeñitos y empezamos porque entonces ya cuando ya son más mayores, yo lo hice cuando mis hijos empezaron con 8 o 9 años a hacerles la pregunta, ¿no? Concretamente, ¿qué te da miedo? Y entonces ya solo cuando tenían 14, 15 años en la universidad, que mi hijo hizo una carrera difícil, no veas los lloros, ¿no? Que tuvo y recuerdo decir, pero concretamente, ¿qué te da miedo de suspender? Y entonces, pues bueno, un poco, de alguna manera los encaras mucho a empezar a trabajar de piel adentro y no tanto de piel afuera, que pensar a los demás, realmente para qué hago esto, lo hago para mí, lo hago para los demás, un poco esto. No sé si ayuda o no ayuda, pero que lo pruebe a ver si le funciona. ¿Sí? ¿Seguimos? Perfecto. Venga, va. Adelante.
Vamos por la rabia. ¿Para qué nos sirve la rabia? Mucha gente me dice, para nada bueno. No, sí que sirve. Nadie nos gusta, claro que no. Porque la rabia es esa emoción que todos tenemos todos los humanos y que nos ayuda a luchar contra las injusticias. De hecho, todas las injusticias sociales que hemos vivido como sociedad, realmente quien nos ha ayudado un montón, nos ha dado fuerza para hablar en público, coraje para hacer lo que teníamos que, osadía, todo eso nos lo ha dado esta emoción de la rabia, ¿no? Para las mujeres o los ciudadanos, todos votamos gracias a la rabia de mucha gente. Y ahora cuando tú ves una manifestación por la tele, ¿qué emoción vemos? La rabia, ¿no? Es algo que tú sientes, la rabia es una emoción que sale de golpe, además es muy rápida, llega y marcha rápida, y es una emoción que sentimos cuando sentimos algo como injusto. A lo mejor Ainhoa, para ti una cosa es injusta y a lo mejor para mí no. Y por eso tú sientes rabia y yo no, pero ¿por qué unos sí y otros no? Porque depende de lo que para ti es injusto o sientes como injusto, ¿sí? Así, y aquí depende de la relación que tienes con eso que ha pasado, porque eso te removerá algo pendiente que te resuena, mil cosas, no importa. Sí, pero siempre sepamos que cuando nuestro hijo está rabioso, yo la pregunta que hago es siempre la misma, apuntarla si queréis, ¿qué es eso que sientes como tan injusto? ¿Sí? Cuando ves a alguien con rabia, dile, oye, ¿qué es eso que sientes como tan injusto? Y vamos directamente al origen. Y tú también, yo también, cuando a veces siento rabia, paro y digo, a ver, Cristina, ¿qué sientes como tan injusto? Y busco eso que me siente injusto. Vamos a trabajar de piel adentro otra vez, ¿sí? Y a sacar eso. Porque a lo mejor es algo pues que la rabia nos genera, pues bueno, efectos en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra adrenalina, en nuestro cortisol, y nos hace estar de mal humor, enfadado, ¿sabes? Y eso pues tiene efecto en las relaciones sociales o incluso personales contigo mismo. Y como siempre, la rabia, este universo de las emociones de Rafael Vizquerra, que aquí veis, hay diferentes dimensiones. Una rabia pequeñita, pues estoy de mal humor, estoy enfadado, siento antipatía por esta fiesta que me proponéis, hasta la indignación, hasta el odio o hasta la cólera, por ejemplo, ¿sí? Todo esto está relacionado con la rabia. Aquí yo hago una actividad que se llama el kit de emergencia, la hago con niños pequeños. ¿Queréis hacerla vosotros? Si os apetece, mirad, se trata de ponernos recto, con las manos en las rodillas, y yo si te pregunto, Ainhoa, ¿dónde tienes la lengua? ¿Hacia un poquito tocando arriba, un poquito hacia muerta, abajo, colgada, o no, un poquito apoyada en medio, arriba, apoyada un poco en la... Sí. en el paladar, ¿vale? Cada uno que piense dónde tiene la lengua, ¿sí? Que ponemos conciencia de dónde tenemos la lengua, ¿sí? Y voy a hacer una cosa que durará un minuto, ¿sí? Muy rápida, muy fácil. Quiero que respiréis por la nariz, mirad cómo lo hago yo, ¿eh? Y haciendo ruido por la boca, ¿sí? Lo saco todo. Y mientras cojo los dos dedos gordos del pie y los muevo arriba y abajo. El dedo gordo, arriba y abajo. Los dos dedos gordos del pie, arriba y abajo. Pero estáis moviendo los otros deditos. He dicho los dedos gordos del pie que os veo. ¿Vale? Ahí, arriba, abajo, los deditos del pie. Sigo respirando. Puedo estirar un poco el cuello, la tensión del día. Arriba y abajo el dedo. Arriba y abajo. Respiro. Arriba y abajo. El dedo, los dedos. Vale. Ahora, Ainhoa, ¿tienes la lengua más abajo? Vale. ¿Queréis que os diga que es la lengua arriba o mejor me lo callo? No, dilo. Lo decimos. Dilo. Vamos. A Pero es que no, pesar de lo que sé, que lo que vas a decir no es bueno para mí. no os va a gustar, ya te digo yo que Ya no lo os va a sé. gustar, ¿vale? Mirad, cuando la lengua está arriba, ¿vale? Estamos hablando de ansiedad, estrés y presión, ¿sí? ¿Os pasa a veces que el ojo o el párpado se mueve un poquito? Bueno, cuando os pase, ansiedad directa casi, ¿vale? O sea, es estrés y ansiedad, ¿vale? Entonces, es importante que cuando eso os pase, simplemente hagáis el kit de emergencia. Lo hacen niños de P3, 3 años. Si ellos lo hacen, nosotros también. Porque puedes hacerlo en el trabajo, puedes hacerlo donde quieras.
¿sí? Respirar un poco, ¿vale? Si hay gente, pues respiras más en silencio, no hace falta que hagas tanto ruido, pero sobre todo los deditos del pie. ¿No veis eso? Nada, un minuto, hacéis eso y ya veréis cómo os se baja la lengua. En el momento que hay menos rabia, sí podemos tomar decisiones más inteligentes, podemos tener más conciencia de lo que siento, de lo que quiero. Y ahí es cuando, sobre todo con un hijo adolescente, hacer el kit de emergencia, yo se lo enseñaría a mi hijo, lo haría yo, y entonces de vez en cuando hay follón en casa, diría, chicos, kit de emergencia, todos. Y hacemos papá, mamá y los hijos, todos, y los niños, todo el mundo, kit de emergencia. Hasta el abuelo si está en casa. Y hacemos el kit de emergencia. Está bien para relajarnos y ahí podemos seguir hablando, porque si no, ahí es cuando se acaba convirtiendo en un fuego, en un castillo de fuegos artificiales que no nos interesa nada. ¿Sí? ¿Se entiende la rabia? Es cierto que la rabia es esa emoción que todos los humanos tenemos para luchar contra las injusticias sociales, ¿sí? O que lo que yo siento como injusto, me sale una fuerza de dentro para actuar, pero también es la rabia es la emoción que más injusticia nos hace cometer. La rabia, la ira sin control, pues bueno, lo que hace es destruir, es destructiva. ¿Sí? Por eso lo tenemos que tener tan controlada, darme cuenta, uy, siento rabia. Además, normalmente entra por el estómago, viene directa, sale, y ahí es cuando, por la boca, cuando sale, puede salir cualquier barbaridad. Así que vamos a tenerlo controlado con el kit de emergencia, si os sirve. ¿Sí? ¿Va bien? Recordemos, el miedo, soy una manera afrontarlo, ¿cómo? Concretando el miedo. Hace lo pequeño, me da miedo que mi hijo vaya de campamentos, ¿vale? Concretamente, que te da miedo que le pasen campamentos. Bueno, que coja el COVID, ¿vale? Concretamente, que te da miedo que coja el COVID, que se muera, pero ¿cuántas probabilidades hay de que se muera en COVID un niño de 12 años, de 13 o 14? Miramos las estadísticas, me cojo la información que necesito. ¿Vale? Puede que esté resfriado, puede que no se siente bien, puede que le duele la cabeza, pero ¿cuántas veces le ha dolido la cabeza a tu hijo y no ha pasado nada? ¿Qué le impedimos en nombre del miedo? ¿No? Y si yo no lo puedo soportar este año porque estoy aterrorizada, no pasa nada, pero entonces digámosle, hijo, no te apunto a los campamentos este año porque es que siento tanto miedo que no lo puedo soportar, pero te prometo que voy a trabajar todo este año en mis miedos, en mi valentía para el año que viene apuntarte a los campamentos y que lo entienda. Que no digamos, no, es que es peligroso, no, es que puedes coger el miedo, no, expliquémoslos la verdad y ya está, no pasará nada. ¿Sí? Los niños lo entienden. Una cosa que son justos los jóvenes. ¿Sí? Vamos a la siguiente. La tristeza. ¿La tristeza para qué nos sirve? Mirad. La tristeza sirve para recolocarnos por dentro en un nuevo orden cuando hemos sentido algo como una pérdida. Y fijar que digo cuando he sentido algo como una pérdida. Muchas personas piensan que solo puedo sentirme triste cuando he perdido a una persona querida, ¿sí? A un padre o una persona, un amigo o como mucho una mascota. ¿Sí? Pero la tristeza es lo de siempre, es preconsciente, yo no la puedo evitar. Yo puedo sentir tristeza por una pérdida y la pérdida puede ser un trabajo, puede ser un estilo de vida. De hecho, hemos perdido todos nuestro estilo de vida durante 1 año y medio. Era natural que estuviéramos tristes. Pues claro que sí, a no ser que no fuera una pérdida para ti. Bueno, pues, pero había muchas pérdidas. Cenar con los amigos, ver a los abuelos, comer esas comidas, ¿no? Con los domingos en la casa de la playa o de la montaña. Todo eso eran cosas que hemos ido perdiendo, a lo cual era natural estar triste. Eso sí, íbamos disimulando todo el día y íbamos colgando fotos fantásticas de 1000 cosas que hacemos en casa, pero eso era la foto. Creo que unas cosas que las emociones tenemos aquí para que dejemos de disimular ya. Creo que si una cosa no soporta a nuestros jóvenes, y lo que estoy viendo cada día con los que tengo ahora, ¿no? Que tengo ahora 300 chavales aquí en la granja de Barcelona y tengo otros tantos en Madrid, es esa afición, esa máscara, esa armadura que nos hemos puesto todos los adultos o casi todos los adultos haciendo ver, cuando la mayoría estamos fatal y lo disimulamos. Y cuando yo disimulo, estoy diciendo, no doy permiso para estar triste, no me doy permiso para estar rabioso o sentir enfadado, no doy permiso para sentirme asustado, no doy permiso. Pero sí, lo estoy, pero hago ver que no. Con lo cual, ahí es cuando estoy diciendo a mi hijo que él tampoco puede tener permiso. Y cuando yo no puedo tener permiso para sentir tristeza o sentir miedo, yo no soy consciente, con lo cual el miedo hace lo que le da la gana conmigo. Y la rabia, la tristeza, y es cuando dejo de dominar. Ellas me han conquistado y hacen lo que quieren conmigo. Y eso no es cierto. ¿Sí? Yo he de legitimar lo que siento porque no lo puedo evitar.
¿sí? Y las emociones nos dan un montón de pistas y son geniales. Cuando estoy triste, empiezo a estirar. ¿Qué te hace realmente sentir triste? ¿El trabajo? No. ¿O los amigos? No. Hay gente que pensaba que los amigos y se dio cuenta cuánto echaba de mano su trabajo y sus compañeros de trabajo y empezó a encontrar sentido en su trabajo este año y medio que han estado. Y hay gente que ha sido lo contrario. Hay mucha gente que ha decidido hacer un cambio de vida muy drástico, ¿no? Gente que se ha ido a vivir al pueblo, gente que ha dejado el trabajo y se ha ido a vivir, pues no sé, a hacer un trabajo diferente, distinto. Está muy bien todo lo que queramos, ¿no? Pero sobre todo los que somos padres y madres y de adolescentes, los niños, los chavales, no soportan que sigamos disimulando, que sigamos en esa gran mentira que les contamos, que hacemos ver porque ellos no quieren eso para ellos mismos. Y este año y medio ellos también se han dado cuenta. Así que a veces también hay gente que no entiende, por ejemplo, el show que te monta un niño cuando pierde el osito de peluche. Os pongo un ejemplo de osito de peluche porque yo creo que a la mayoría de padres y madres nos ha pasado, ¿no? Cuando eran pequeños, que no disimulan, ¿no? Tanto. La gente dice, oye, y yo he visto barbaridades de papás que yo teniendo campamentos, a veces a los niños les dan un osito de peluche y luego el niño lo pierde a saber dónde porque se lo lleva por ahí, pues en el bosque o no sé. A veces lo encontramos 3 semanas después, pobre destrozado, ¿no? Y el padre histérico, venir en coche, haciendo 5 kilómetros para buscar el osito, dando la vuelta por toda la granja, buscando por el bosque el osito de peluche. A veces lo encuentran, pero a veces no. Y el padre volvía a casa aterrorizado por volver sin el osito de peluche, madre mía. Y al final les decía, a ver, pero ¿qué no ves que el problema no es el osito de peluche? La tristeza al niño le viene no por el osito de peluche, sino por el vínculo emocional que hacemos con el osito de peluche. Y a lo mejor para tu hijo ese osito de peluche es la calma. Imagínate con 4 años perder la calma, es terrible para un niño, es desconsolador. Así que simplemente hablamos con nuestro hijo y decimos, ostras, que era para ti, ¿no? En su idioma, pero los niños lo saben. Y al final los niños, la mayoría dicen que es la calma, es que hay niños que me dicen que es el que me quiere, me da amor, es el que me acaricia siempre cuando hay papás y mamás, bueno, que trabajan mucho y a veces, pues bueno, hay mucho canguro, ¿no? En casa y a veces los niños hacen esa reflexión, ¿no? Que para ellos su osito es el amor, claro, si pierden el osito pierden el amor, es que es muy grave para un niño, pero el padre piensa que es el osito azul, ¿no? Así que, pues te vas con el niño a buscar dentro de casa otro sitio que para él signifique la calma o que puedes ayudar significa la calma y le ayudas, ay, este es muy blandito, para mí este sería la calma, o si no tenéis, pues podéis ir a comprar un osito de peluche que para el niño signifique esa calma que tanto quiere, ¿sí? Y además entender que, y además nos da la sospecha o esa información extra de, ostras, mi hijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué necesita tanta calma? ¿No? Y empezamos a averiguar qué hay detrás, ¿sí? Y eso lo pasó a adolescentes. Adolescentes, el móvil. ¿Qué pasa? ¿Qué es el móvil realmente? ¿Qué es el móvil? Es la conexión, es su vínculo. Claro, en una época en que los chavales dejan la niñez para convertirse en adultos, es la época en que los papás y las mamás ya no somos guays, eso lo tenemos que saber todos, de pequeños los papás somos super guays del Paraguay, los mejores del mundo, y nos quieren mogollón, 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 te quieren muchísimo, mamá es la mejor del mundo, y cuando empezamos la ESO pasamos a ser alguien terrible, horroroso, y bueno, y muy malo, ¿no? No pasa nada, dura unos años, no os preocupéis, ¿sí? Pero sí que es muy importante que en esa época nosotros tengamos claras las cosas y que en época en el que ellos buscan el sentido, estamos diseñados, ¿no? Para, a partir de esa separación de mi infancia y buscar un sentido a mi vida, a necesitar tiempo para buscar mi sentido, pruebo con diferentes grupos de amigos o de gente con quien me siento cómoda, con quien me vinculo, que me hace sentir que yo estoy aquí, no en otro, busco mi lugar en el mundo, pero cuando busco mi lugar en el mundo, pues es cuando más deberes hay, cuando hay más exámenes, cuando estamos más presionados de hacer y tomar decisiones, pues no tengo tiempo, solo puedo estudiar, ¿no? Y en ese momento, pues las redes sociales hacen ese ejercicio, ¿no? Y más en un año y medio en el que pues se han visto anuladas. Ellos necesitan yo siempre digo que hay un mínimo de libertad necesario, imprescindible para cada joven, ¿no? Hay niños que tienen un mínimo de libertad necesario menos, los más tranquilitos, pero otros que necesitan muchísima más libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo regularlo con la pandemia? Pues bueno, no lo has regulado tú, te lo han regulado los de fuera, ¿no? Los gobiernos o los ayuntamientos o sanidad. Y ahora pues volvemos a pues, esa responsabilidad viene de responder, ¿no? Tengámoslo en cuenta, pero los niños, nosotros todos, ese desánimo que hemos vivido, esa apatía de estar tirado en el sofá sin ganas de hacer nada, esa desilusión, esa desmotivación, o si voy más a lo gordo, a la amargura, al desconsuelo, a la depresión,
de todas las emociones negativas que sentimos, miedo, rabia, tristeza, esta tercera es la tercera en potencia, pero eso significa que es muy potente igualmente. Y aquí, además del efecto que tiene en relaciones sociales, a mí lo que me preocupa es el disimulo. Niños que están en desánimo, están en desesperanza y disimulan en el cole que están bien, sonríen, pero llegan a casa y están caos, ¿vale? Están hechos polvo. Entonces, de todas, esta es la que en esos momentos de pandemia os diría, ojo, ojo, porque es estar más de 3 meses en desilusión y desánimo, ojo, porque esta emoción es la que nos conecta directamente a la patología, a estados de depresión o de ansiedad, ¿sí? Así que, mira, la rabia y la tristeza, la rabia normalmente, como es tan escandalosa, todo el mundo la tiene en cuenta. Ay, 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 ¿no? El miedo, pues es más sibilino, no me gusta, pero bueno, hay que vigilarlo mucho porque las consecuencias normalmente es un poco más a largo plazo. Pero esta tristeza llevamos un mes, hay un año y medio. Yo, esto de 3 meses, yo en septiembre decía, ojo, que llevamos más de 3, ojo, que llevamos muchos meses, ojo, pero es que llevamos un año y medio. Y bueno, y la desesperanza, la desilusión, no solo se arregla tirando a los niños por la tirolina, que me dice mucha gente, pues tíralos por la tirolina, a los adolescentes se les pasará. Digo, sí, se les va a pasar, sí. No, luego son los que en casa se meten a la cama y se hacen un novillo, como bien me dicen, ya en quinto de primaria me están diciendo, y lloran sin que nadie les escuche, sin que nadie les oiga disimuladamente. Es muy importante que yo sepa, si soy su madre, qué hacer. Eso nos pasó hace poco y nos dimos cuenta en un taller de educación emocional y su mamá, quinto de primaria, 10 años, y su mamá lo que hace es una niña, y su mamá lo que hace es que por la noche, sin decir nada, simplemente cuando se va a dormir la niña, ella se va y se mete en la cama durante 5 minutos, no dormir toda la noche, 5 minutos y hablan de sus cositas. Y ella le explica un día que estuvo triste, le explica el día y en la oscuridad de la noche, y la niña ha dejado de llorar haciéndose un ovillo por la noche y eso está pasando en muchos niños. Hay muchísimas bajas autoestimas porque ha habido muchísimo miedo durante un año y medio, con lo cual es natural. Pero eso también nos pasa a nosotros, a los padres. Así que yo siempre digo que la educación emocional empieza por uno mismo. Es decir, si queremos entender a nuestros hijos, primero te has de entender a ti, porque si no te va a ser difícil. Si no conecto con mi propio corazón, ¿cómo voy a conectar con las emociones de los demás? Gerard, un chaval de 14 años, nos dijo, las emociones negativas vienen solas, las positivas te las has de currar. Y tiene tanta razón, Gerard, porque es verdad, las emociones negativas vienen solas, no hacer absolutamente nada, llegan, aunque no quieras, van a llegar. Las positivas, pues bueno, te las has de currar un poquito más para compensar. Necesito para cada una, pues lo que hemos dicho, el miedo, necesito valentía, darme cuenta que siento miedo, conciencia, pero sobre todo valentía para afrontar ese miedo poco a poco. Si me da miedo la oscuridad o ir al lavabo solo, que es el ejemplo, no pasa nada. Ay, no tienes que tener miedo si no hay monstruos, no pasa nada. No, cambiémoslo por, ostras, qué interesante. Pues ahora podrás entrenar tu valentía, porque tu valentía es más grande que tu miedo, hijo. Y ahí es, bueno, vamos a intentar. Yo te acompaño el primer día a la puerta, al día siguiente te miro el pasillo, el tercer día desde el sofá y así entrenas tu valentía. Y al cuarto, quinto día, normalmente la mayoría de los niños van solos al lavabo. Y recordar, cuando siento rabia, ¿qué es eso que sientes como tan injusta? Y vamos a hablar para como hemos dicho, para el miedo tenemos valentía, vuelvo a repetir para que quede claro, para la rabia tenemos la calma, ¿sí? Con ese kit de emergencia en que respiramos y nos calmamos antes de decidir, y para la tristeza tenemos la alegría, esa emoción que te la has de currar un poquito, sí, pero que no, es más fácil de lo que nos parece. ¿Qué es la alegría? ¿Por qué los humanos tenemos alegría? Mirad, la alegría nos sirve como motor. De hecho, es el motor de nuestra especie. Es aquello que te estira a actuar. Es aquello que te da determinación, propósito, esperanza, produce ilusión, y la ilusión mueve montañas, produce pasión, ¿sí? Optimismo, produce tranquilidad, y evidentemente cuando yo siento esta emoción en un aula, por ejemplo, mejora la capacidad cognitiva. Pero en casa también. Si yo por la tarde, ¿has hecho los deberes ya? Va, venga, dúchate, va, venga, tienes que estar cenando, va, venga, tienes que estar lavándote, venga, tienes que estar recogiendo la habitación. Si voy con esa ansiedad por las tardes, al final, pues los niños entran también en agobio y en ansiedad. Uf, qué pesada, ¿no? Así que cambiemos los discursos. En vez de ir todo el día detrás, digamos, venga, ¿qué tareas tienes que hacer? Los deberes, ¿qué horario vas a hacer? Va, apúntalo y firma, te comprometes a hacerlo. Y si un día, pues bueno, pero que haya más sobre el responder, sobre el compromiso, y no ser aquella que repite las cosas 20 veces, porque normalmente no funciona mucho, básicamente porque cada día repetimos. Y, ¿sabes? Vamos detrás. Así que busquemos. Si no te funciona, busca otra cosa para hacer, ¿sí? A ver si, más que nada para que no agobiarlos tanto, ¿no?
Y la alegría, mucha gente la piensa que la alegría es ajajaja, jiji. No, la alegría es muchísimo más. La alegría puede ser contento, puede ser diversión, puede ser humor, entusiasmo, puede ser moral, puede ser la moral alta, tan importante hoy en día, puede ser el placer, el éxtasis o sobre todo la esperanza, que es el creer que el futuro será un poco mejor de lo que ahora estoy viviendo. ¿Sí? Eso es la esperanza. Y el poder de la alegría, ¿cómo lo entreno? Pues nosotros utilizamos esta cartulina que si queréis entráis, mira, si entráis en el Facebook de la Granja Madrid, vais a fotos y la encontraréis en castellano, ¿sí? Porque si entráis en la de Barcelona está en catalán. Os explico, es un juego, es muy fácil. La pregunta es: ¿a qué emoción quieres que haga olor tu casa? ¿Sí? Yo, por ejemplo, si yo te pregunto a Ainhoa o a quién, ¿sí? Te pregunto, ¿tienes hijos, Ainhoa? Sí, 2. Dos. Vale, si te pregunto esta mañana, a las 8 de la mañana, si yo hubiera entrado en tu casa, ¿a qué emoción habría olido? A la A, mañana a a las ternura. 8. A las 8 de la mañana, estrés, agobio, ansiedad, alegría, tranquilidad, calma, no sé. Ternura, calma, mimos. Vale, Creo que es de los perfecto, mejores momentos del día. perfecto. Pues, y hay algún momento en el que digas, no, hay momentos que son de estrés, de agobio porque llegamos tarde. Sí, cuando se pelean entre ellas, por ejemplo. Vale. Cuando... Uh-huh. El ejercicio puede consistir, por ejemplo, en preguntar, cenando hoy, esta noche, por ejemplo, oye, ¿a qué emoción creéis que normalmente huele nuestra casa? Hay gente que dirá, normalmente cuando hay adolescentes suelen decir a estrés, a agobio, a queja, a insatisfacción. Bueno, pues cada uno que diga más o menos lo que él cree huele su casa y lo pone debajo de la casita verde. ¿Sí? Lo escribe, pues ansiedad, estrés, agobio, enfado, lo que queráis, miedo, Uh-huh. lo que queráis, ¿sí? Y lo pone el papá, la mamá y los hijos, ¿sí? Los niños a partir de 4 o 5 años lo pueden poner. Y luego, debajo de la casita verde, vamos a hacer otra pregunta y dice, ¿qué emoción te gustaría que oliera en nuestra casa? Los niños muchas veces dicen alegría, papás dicen amor, mamás dicen calma, depende, cada uno diga lo que, y lo puede poner debajo de la casita azul. Esta cartulina la colgáis en la nevera y cada mañana, antes de cuando vais a coger la leche para el desayuno, la miras y dices, vale, ¿qué puedo hacer hoy para alejarme un poquito de la casita verde? Un poquito, no hace falta mucho, cada día un poquito. ¿Y qué puedo hacer hoy para acercarme a la casita azul? Eso también va muy bien, por ejemplo, que si yo he puesto alegría o calma, ¿sí? O alegría, por ejemplo, ¿no? Y me comprometo a eso. Si digo, venga, venga, corre, va, dúchate, va, venga, no sé qué, va, venga. Un truco es que, bueno, que yo diga, o se lo hace mi hijo, bien enfadado y ha puesto calma, es que yo cojo y le señalo la nevera. No tengo que hacer nada más. Y veréis como normalmente a las 3 semanas de hacer el ejercicio de cuando ha hecho falta, al final cuando eres tú que estás así agobiada, es tu hijo el que te señala la nevera. Y eso es muy interesante para tomar conciencia, porque si no soy consciente de lo que siento, no puedo regularlo. ¿Os acordáis que os he dicho? ¿Sí? Yo las emociones siempre conscientes, yo no las puedo evitar, ni tú, ni yo, ni nadie. Lo que puedo es regularlas, pero si no soy consciente no puedo regular. Con lo cual necesito a alguien que me haga consciente. Y quien más consciente hace las emociones más rápido son los niños. Un niño de 4 años lo ve antes de uno de 12 y uno de 12 antes de uno de 18. Por esas capas de cebolla que vamos creando y no nos vamos enterando. ¿Sí? Esto puede generar, es un ejercicio muy chorra, muy fácil y se puede hacer, bueno, de hecho hay padres que lo tienen en la oficina, que han hecho una reunión, ¿a qué emoción huele? ¿A qué queremos que huela? Y si ponen, yo qué sé, a contento y llegas así enfadado, con los cejudo, entras a la oficina, la gente te señala la cartulina y dices, ostras, no, venga, vamos a cambiar la actitud. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé Sí. si hay alguna pregunta sobre la rabia y la tristeza. Hay una pregunta sobre la tristeza que dice una persona que ante la pérdida de un familiar, habiéndolo querido mucho, sí es normal no mostrar emoción alguna. A ver, aquí que hemos tenido un problema, a mí me ha pasado también con una persona, un amigo mío además, de una edad similar a la mía, y yo no podía hacer ni despedida ni nada, nada, de nada, de nada. Fue en enero y nada, es que es nada. Y estamos esperando para... Y el ritual, la falta de... Necesitamos el ritual porque el ritual nos invita a expresar lo que sentimos. Cuando estamos ahora en estado, ahora la gente expresa menos lo que siente que hace un año y medio, ¿sí? Porque estamos sobreviviendo, porque yo me puedo contagiar de COVID o yo me puedo morir mañana o puedo pillarlo yo. Entonces, en ese momento estamos en estado de supervivencia. Entonces, puede haber otras cosas, ¿eh? Niños que no se sientan con permiso de estar triste, por ejemplo.
fijaros que la tristeza de todas las emociones es la que menos permiso le damos para sentir. Cuando un niño llora, ¿qué hacemos? No, no llores, no llores, cariño, no llores. El problema es qué te pasa a ti cuando ves llorar. Sí, llorar es natural, no pasa nada, si lo tenemos para algo, bien, bienvenido las lágrimas. Y las lágrimas cuando un niño, siempre los padres que no quieren, hay padres que me dicen, no quiero que mi hijo llore. Digo, bueno, de momento le digo, llévate de la granja porque si te vas va a llorar, porque te va a encontrar, te va a echar de menos, pero eso no es malo, ¿no? Y va a aprender, no va a estar toda la vida contigo. Pero en todo caso, todas las lágrimas que le ahorres con 5 o 6 años, él acabará llorando, porque cuando yo lloro, lo que normalmente hay una frustración detrás y algo me he dado cuenta de algo que no sé hacer o me falta, ¿no? O no tengo. Y las lágrimas que te ahorres ahora las acabará él echando con 19 o 20 años. Y no sé si habéis visto alguna vez llorar a un chaval de 18 o 20 años, pero prefiero 1000 veces uno de 5 que uno de 18. No sé vosotros, pero si él debe aprender y por algo, o hemos de decirle un no, poner un límite, no pasa nada que llore, no le va a pasar nada. ¿Sí? Y demos permiso para que salgan las lágrimas. Hay muchas, cuando yo no me doy permiso a mí misma ni a llorar y siempre hago ese disimular, piensa que la armadura, si separo la palabra, significa arma dura. No sé en qué curso tú, Ainhoa, o yo, o la gente que me escucháis, vosotros a qué curso, en qué año, ¿no? En qué clase empezasteis a construir vuestra armadura para que nadie os hiriera. Ahí empieza todo, ¿no? Porque cuanto más grande es, más dura se convierte. Y al final mi corazón está muy lejos, ¿no? Y ahí es cuando, ¿cómo voy a conectar con el corazón de un chaval de 14 años si no soy capaz de ver el mío? Es que el chaval nos ve y nos dice, es que no te estás enterando de nada, es que no lo ves. Y eso también pasa con muchos docentes, ¿sí? Así que intentemos dejar de simular, seamos honestos. Creo que hace falta muchísima honestidad con nuestros hijos e hijas. El otro día estaba en la Granja Madrid y les decía a unos chavales de 14 años, de tercero ESO, y les decía, disculparnos a los adultos porque hay muchas cosas que no hemos hecho bien y ahora vosotros tenéis que ser muy fuertes por dentro, por eso venían a hacer educación emocional, por eso necesitamos que en todas estas competencias las tengáis muy integradas vosotros porque vais a tener que hacer el mundo mucho mejor porque nosotros no estamos dejando el mundo muy bien. Bueno, a los hechos me remito, no solo mirar la naturaleza, el cambio climático, es que ¿qué hemos hecho, ¿no? La que hemos liado, ¿no? Así que vosotros vais a tener que arreglarlo, pero para arreglar este mundo hace falta muchísima fortaleza, muchísima autoestima, muchísimo control de la rabia, muchísima valentía. Y eso, o tenéis un buen entreno de competencias emocionales o eso no va a ser así, ¿no? Como a nosotros nos ha pasado. Así que eso hace falta, ¿no? Que lo hagamos con nuestros chavales y primero seamos nosotros los honestos y no confundamos la vulnerabilidad con la debilidad. Ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable es ser honesto con la raza humana, porque los humanos somos vulnerables por definición y por naturaleza. En el momento que yo me puedo morir, soy vulnerable. En el momento que yo te puedo pegar un dardo a tu corazón, ¿sí? Y herirte, tú eres vulnerable. En el momento que yo me puedo poner enferma, yo soy vulnerable. Así que no pasa nada, somos vulnerables y no confundamos a los chavales porque creo que la vida es suficientemente complicada y más con lo que ha pasado para confundirlos aún más. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos a los trucos de la comunicación. He intentado que se entienda que tenemos el miedo, pero para el miedo tenemos valentía. Si yo estoy así de miedo, mirarme mis manos, ¿vale? Por la pandemia que he hecho con el miedo lo ha subido. Yo normalmente lo ideal es que valentía esto vaya más o menos así, ¿vale? Del miedo va subiendo y vamos controlando. Pero ¿qué pasa? Lo que ha hecho durante la pandemia es que ha subido el miedo, y la valentía se ha quedado aquí. Cuando la valentía está aquí, mira y dices, sí, hombre, esto es muy difícil. Y ahí es cuando nos quedamos paralizados. Así que tengo dos opciones. O bien subo la valentía, la afronto, cada vez que me da miedo a algo, intento afrontarlo poco a poco, ¿sí? Para entrenar mi valentía, recordar los 50 euros de la americana, ¿sí? Y bajar el miedo. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, durante la pandemia bajé el miedo apagando la tele. No veía las noticias porque no podía controlar, ¿sabes? El miedo se me había disparado y no podía nunca entrenar suficientemente porque la dosis de miedo era tan bestia que nunca llegaba. Sí, así que hagamos cosas que nos bajen. Subo esto y bajo esto y así nos será un poquito más fácil. Recordemos que para la rabia tan necesaria para que luchemos contra aquello que vivimos como injusto, nos hace osados y con más coraje, sí, tenemos la calma, quito emergencia es una manera de calmarnos, pero hay muchísimas, hay yoga, respirar, mil cosas. Y luego recordemos que para la tristeza lo que necesitamos es recolocarnos por dentro en un nuevo orden, ese orden porque hay algo que hemos perdido, sea una persona o sea un estilo de vida, o sea unos amigos, o sea un libro, me da igual, lo que sea, ¿sí? Y el recordar cuando es algo material es el vínculo emocional del libro. Descubrimos que el vínculo, de dónde viene eso y qué pasa, ¿sí? Y ahí tenemos la alegría que, como dijo Gerard, te las de currar. ¿Vale? O sea, te las de autogenerar. ¿Sí?
Pues ahora entendiendo eso, no sé si se entiende un poquito más todo este comportamiento de los jóvenes. En la época de la adolescencia es la época en que normalmente sentimos más la emoción de la rabia, si no tanto la del miedo, pero sí la de la rabia. Esta generación sí que el miedo lo está sintiendo más de lo habitual por la situación, pero por eso es complicado. Y recordar que las tres emociones que más nos ha hecho sentir la pandemia han sido miedo, rabia y tristeza, juntas, envueltas, que dices, ¿cómo te sientes? No sé porque ya no puedo más. Ahí es ese agotamiento, claro, es las emociones más potentes que sentíamos los humanos. Claro que estamos agotados, estamos absolutamente, que ya no podemos ni con nuestra alma, ¿sí? Ya no aguantamos más, estamos muy susceptibles, claro que sí, porque hemos sentido todo y estamos ahí un cóctel molotov y si encima no las entiendo, no sé para qué sirven, no le encuentro el sentido a nada, ahí es cuando empezamos a petar, a explotar y hacer cosas que son peligrosas. ¿Sí? Pues nos vamos a los trucos de la comunicación. Espero que lo haga fácil, intento que sea todo muy fácil. ¿Sí? Vamos con los trucos de la comunicación. ¿Vale? Primero, ¿qué os diría? No tenemos que combatir contra nuestros hijos adolescentes o contra nuestros alumnos adolescentes, sino con nuestra y su manera de comunicarnos los unos a los otros. La comunicación es un superarte que lamentablemente no está tampoco, no nos enseñan, ¿sí? Nos enseñan dictados, nos enseñan a memorizar los ríos, está muy bien, saber todo lo que podamos, pero ostras, la herramienta de la comunicación es absolutamente brutal, necesaria en todos los ámbitos, no solo hacer un examen, sino cuando trabajamos en equipo, o cuando hacemos un trabajo en equipo en el cole, o cuando hablamos con nuestros padres, o con nuestros primos, o con nuestros tíos, o cuando hablamos cada día, o cuando me hablo a mí mismo, que eso también es comunicación. Así que vamos a daros algunos tips, no tengo mucho tiempo, pero algunos tips de trucos que son los que normalmente más fáciles son de usar y sirven, ¿no? En el que no hace falta hacer ninguna formación, de la cual yo os recomiendo y bueno, que realmente es fantástico la mejor herramienta para mí es la formación de los padres, porque una vez lo bueno de formarse tú como padre es que formándome yo hago dos en uno, me formo yo y sin querer y estoy formando a mi hijo o hija. ¿Sí? Vamos por el primero. Vale, el primero es no confundir el ser con el comportamiento. El famoso es que eres un desastre. No, que es tu habitación está hecha un desastre. El eres un desastre. No hay ningún niño que sea un desastre. ¿Sí? Hay niños que a lo mejor la habitación la tiene desordenada, es desordenado con los apuntes, se le olvida hacer los deberes y dirías, bueno, este es mucho comportamiento de desastre, pero si le digo que es un desastre, su cerebro, que es muy cómodo, vale, soy un desastre, con lo cual no hago nada. Con lo cual lo que haces es simplemente aumentar esa etiqueta que yo me coloco, ese rol y al final me lo creo. Así que nadie es nadie, eres... tu comportamiento o eres un mal educado, no, tu comportamiento ha sido muy poco educado, ¿sí? Vamos siempre a hablar desde el comportamiento, no confundir quién eres con tu comportamiento, ¿sí? El 2. Vamos a evitar las palabras negras, que las utilizamos en nuestro idioma muchísimo. Los hispanos somos, vamos, la hostia con el no, nunca, siempre. No, ¿no quieres venir a cenar? ¿Por qué no sacas el quieres venir a cenar? Pero fíjate, ay, ¿no querrías venir a cenar? Y dices, a ver, no, ¿quieres venir a cenar? Vamos a intentar sacar los nos. Los nunca, nunca llegarás a nada, nunca podrás con eso. O el siempre igual. Vamos a intentar sacar el no por simplemente sacando el no, vamos a volver la frase positiva, el nunca por a veces, ¿sí? Y el siempre por también a veces. ¿No me escuchas? No me escuchas por un necesito que me escuches, ¿vale? Es que no me escuchas, es que nunca me escuchas, ¿vale? Bueno, pues necesito que me escuches, es la frase en positivo. Sí que es cierto que cuesta mucho las frases pasarlas de negativo a positivo, porque cuando lo hago con los niños, oye, pero no se puede decir en positivo, ostras, es brutal. Y dices, sí, no me escuchas, por necesito que me escuches, tan fácil como eso, ¿sí? ¿Se entiende? Vale, el otro. El cambiar el nunca por aún cuando tu hijo te dice concretamente es que nunca podré con las mates. ¿Tú qué le contestas? Bueno, va, no, dile aún. O sea, que cada vez que tu hijo o tu hija diga nunca aún, vuelve a repetir la frase, que tu hija diga, vale, aún no puedo con las mates. ¿Sí? Esta es súper importante porque da esperanza. Porque si yo digo nunca podré con las mates, mi cerebro, que lo que no quiere es gastar energía, hace clock y se cierra y te va a costar muchísimo más las mates, ¿vale? Solo que digas aún estás engañando al cerebro, que es lo que buscamos.
Utilizamos la ciencia, la neurociencia, perdonar, para utilizar esos trucos de la comunicación de cómo yo me hablo a mí mismo. Mamá, es que nunca podré ir por las mates. No te lo está diciendo a ti, te lo está diciendo a él. Entonces dices, aún. Y el niño te dirá, ¿cómo? Repite la frase sustituyendo nunca por aún. Y el niño dirá, aún no puedo con las mates. Bien, sigue estudiando y ya verás cómo podrás. Mamá, es que no, aún. No, siempre igual, aún. ¿Sí? Y ahí estás enseñando a tu hijo a, bueno, esto también es PNL, pero estás estudiando a utilizar con él un lenguaje más positivo y que acompañe a la esperanza. El nunca. Es imposible, ya está, ya he cerrado, ya nunca estudiaré nada que lleva mates. Y ya está, y a lo mejor ese niño no es malo en las mates, se cree que es malo en las mates. Y su cerebro cuando hay mates hace y se cierra. ¿Sí? Le cuesta más. Y luego otro, por ejemplo, es el cambiar el pero en la frase. Por ejemplo, si yo te digo, ay no, tú vas al cole y tú, ¿qué edad tienen tus hijos? 12 y 10. Vale, tú dices a tu hija, por ejemplo, de 12 años, ay, tu hija es muy simpática, pero no hace bien los deberes. ¿Con qué te quedas? Con no hace bien los deberes. Y si yo te digo, tu hija no hace bien los deberes, pero es muy simpática, ¿con qué te quedas? Pues que le estaba dando más valor a que es simpática. Es simpática. O sea, es tan fácil como cambiar el pero de sitio, ¿vale? No el pero, o sea, lo negativo primero y después del pero, yo me quedo con lo que hay después del pero. Tú decides qué quieres, ¿vale? Pero es una chorrada, pero fíjate el cambio de... Son tonterías todo eso, que porque es fácil, o sea que esto además es fácil de enseñarlo a los niños de pequeños, pero bueno, vamos ahí el sistema educativo aún no estamos ahí, pero vamos poco a poco, sobre todo veo el movimiento en los docentes que están desde la trinchera intentando cambiar todas estas cosas, pero para cambiar eso primero he de hacerlo en mí. Cuando yo me doy cuenta de ese pero, lo que digo, se lo puedo enseñar de manera divertida y muy fácil a los niños y niñas, además desde, ostras, a mí también me ha pasado. Yo cuando enseño esto me hace gracia porque a mí yo lo he vivido muchos años, así que pensaba que guay, lo que yo sé ahora, pues también lo podéis saber vosotros y bueno, lo podéis utilizar a mí. Y funciona súper bien con los niños y en la comunicación. ¿Vale? Un niño que confundes el ser con el que dices nunca, no, eso lo que hacen es que se van bajando y se van haciendo pequeñitos y eso pues genera rabia, enfado, sentirse mal, bajas autoestimas. Vamos a intentar tratar desde nuestra posición, desde nuestra mano, hacer lo que podamos hacer. No podemos hacer lo que no está en nuestras manos, ¿eh? Lo que pasa en el cole, lo que pasa con sus amigos, pasa con sus amigos, pero lo que pasa en casa sí que tengo poder, así que centrémonos en eso. ¿Sí? Siguiente. Este es el libro Crecer con Valentía, también lo tenéis en el Facebook o en el Insta de la Granja Madrid, pero es un poco pequeñas frases que yo las tengo recortadas, es el capítulo de cada uno, el inicio de capítulo de este libro de Crecer con Valentía, que lo publiqué antes de la pandemia. Parece que la gente me pregunta si lo publiqué después. No, esto es de enero y la pandemia fue en marzo, o sea, hace nada, hace un año, pero que lleva este título, es casualidad. Pero, por ejemplo, si tú tienes una hija o un hijo con baja autoestima, de aquellos que siempre van siguiendo, que si van todos con la camiseta rosa de marca no sé qué, ella va con esa marca, con la camiseta rosa, ¿no? Decirle, le recortas esta a la izquierda que pone ¿cómo brillar si solo sigues? Se la recortas y la pones en el cojín, por ejemplo, en el plato de la sopa. O cuando los adolescentes están un poco enfadados, le puedes decir, oye, ¿tú escuchas para entenderme o para responderme? Esa es interesante. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tienes un yo-yo y allá, un yo-yo es yo primero antes que nadie y allá no soporto esperar, recuerda que nadie sabe tanto como todos juntos. O si tienes, o por ejemplo, si eres profe de un alumno exigente y ese día en vez de un 10 ha sacado un 7 o simplemente un alumno que ha sacado un 5, un 4, ¿sí? Le puedes poner este clip a la derecha que pone no quiero un alumno 10, te prefiero a ti. O cuando llega a casa decepcionado porque ha sacado un 7, todos estos que son ansiosos y que solo pueden ser 9 y 10, que eso también es muy interesante porque ahí han de entender la diferencia de excelente con perfecto, no es lo mismo ser perfecto que ser excelente. El querer ser todo 10 me conecta con la presión y la ansiedad y ojo con los adolescentes, esto me está llevando a historias complicadas y más con lo que ha pasado porque hay más ansiedad. La ansiedad también es un miedo al futuro, miedo a lo que pasará. Así que, por ejemplo, esa de no quiero un hijo 10, te prefiero a ti, se lo podría encontrar después te han dicho que tiene un 7 y se lo dejas en el cojín y que antes de dormir se lo encuentro. Otra para poner límites, ¿sabes? No te permito que me hables así o no te permito que me trates así. O, por ejemplo, puedes sentir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con lo que sientes, como insultar a tu hermano. Pero desde aquí,
¿sí? Y si no te sientes capaz de, porque estoy muy enfadado, recórtalo y se lo das, pero no se lo digas chillando, no sigas gritando, ¿sí? O no creo que seas el mejor del mundo, quiero solo el mejor para el mundo. Eso cambia un montón, ¿vale? ¿O quién está tomando esta decisión, tu miedo o tú? Bueno, hay muchos que nos sirven incluso para nosotros o para nuestros compañeros de trabajo, que sé que hay gente que se lo da a compañeros de trabajo y se lo deja en el teclado. Bueno, está bien. Y si hay alguna que tú necesitas, la recortas y lo pones en el móvil. ¿Sí? Y a veces también lo podemos enseñar. Se llaman, en esto en educación emocional se llaman anclajes. Son 2 páginas, esta es una parte y luego le das la vuelta y tienes la otra, pero un poquito para que, bueno, para que sean valientes, ¿no? Hay otra aquí que ten siempre el coraje de sentir que existes, hijo mío. Eso para los adolescentes les conecta mucho con el sentido, con lo que ahora están buscando. Y que alguien vea eso y dices, ostras, por fin alguien me ve a mí, no a eso de fuera, a ese comportamiento, ¿no? Al que aprueba o al que suspende, ve a alguien más, ¿no? Porque muchas veces solo estamos viendo y valorando al que aprueba y al que suspende. Y ahí es cuando empiezan las cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguimos? Bueno, en general, ¿cómo será este mundo post pandemia? Bueno, aún no tenemos casi ninguna respuesta para casi muchas de las preguntas que nos hacemos, sobre todo los adolescentes, y eso nos genera pues esa, estar todos más susceptibles, más agobiados, más desilusionados, más apáticos, sin ganas, me da igual carne que pescado, ¿sabes? Estoy cansada, ya no puedo más, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, educación emocional. La respuesta, es al menos la herramienta preventiva y sobre todo para estar tú bien, porque probablemente los demás no lo van a estar. Es muy difícil que la gente que te rodea esté bien. En el trabajo, tu hijo adolescente, así que, ¿qué puedes hacer? Yo no puedo ponerme dentro de mi cuerpo de mi hija o de mi hijo adolescente. Tengo una hija y un hijo, ¿eh? Y bueno, veo a mi hijo mal, ¿qué hago? O sea, ¿le abro y me meto yo dentro? No puedo hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es estar yo bien, porque probablemente los demás no lo van a estar. Durante el 2020 realmente yo vi o noté y sentí que quien estaba decidiendo cómo me sentía no era yo, era el COVID, las circunstancias del COVID, por supuesto, ¿no? Y me juré a mí misma cuando tomaba las uvas que, por primero me había creído que el 2021 cambiaría todo y llegó con la Filomena, llegó con todos los desastres y la otra, la cuarta o la tercera, o tercera era, ¿no? Que pensé que fue terrible y por lo menos a mi alrededor fue cuando murió mi amigo y será aquello que me derrumbé aún más. Pero te lo juro que pensé, mira, no pienso permitir que el año 2021 decide cómo me siente, porque lo único que tengo yo bajo mi control es cómo yo me siento. Y evidentemente si estoy triste voy a estar triste, pero no voy a estar 24 horas triste, voy a controlar cómo yo me siento y no me voy a dejar llevar por las circunstancias, lo cual era difícil, ¿no? Pero bueno, de hecho hice un hashtag sobre eso, ¿sí? Aquí, y ahora me gusta siempre acabar, que ahora ya acabo, con algunas frases de niños de verdad que han venido a la granja, ¿eh? Y un poco con las respuestas o las herramientas que yo creo que todos deberíamos tener como padres, como madres de hijos adolescentes, ¿no? Porque evidentemente también esto tendría que tener nuestros hijos adolescentes, pero entonces tendrían que estar ellos aquí escuchando. Y ahora somos nosotros los padres y los madres los que estamos aquí, así que, o los docentes, ¿no? Así que empecemos por nosotros. Mira, me dijo Nico de 8 años, soy valiente cuando me atrevo a hablar de mis sentimientos. Yo no sé en qué momento de la humanidad se decidió que hablar de lo que sentimos era vergonzoso. Pero imaginaros que 8 años con lo que está pasando, con la que está cayendo, y hay que ser valiente para hablar de lo que sentimos. De verdad que aún estamos así. O sea, es que si después de todo esto pensamos eso, ¿qué sentido tiene todo? 8 años. Es un crío de solo 8 años, tercero de primaria. ¿En serio que estamos así? ¿Cuándo vamos a dejar ya de disimular los adultos? Estamos hablando de nuestros hijos, pero ¿y tú qué? Saquemos la armadura, que lo único que hace es que te hace dura para hablar de sentimientos. Ser valientes como este niño, pues pongámonos la máscara y la capa de Superman y hagámoslo, pero hagámoslo por ellos porque no puede ser 8 años. Esto no está bien lo que estamos haciendo. Iván, de tan solo 7 años, me dijo, si tienes empatía, eres capaz de sentir el corazón del otro. Ay, con la armadura esto cuesta, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que no hacemos eso? Vamos por la vida caminando, mirando los corazones y cómo se sienten, o voy a la mía, tiro y soy tan duro con mi armadura que no me entero. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando no puedo ver los corazones de los demás, es que no veo mi propio corazón, que a lo mejor ahí dentro está hace tiempo, o días, o meses, o años, gritándote, por favor, escúchame, escúchame. Y no le hacemos caso. Siempre tengo un montón de excusas. Tengo que ir corriendo de extraescolar a extraescolar, no tengo tiempo.
Iván, 7 años, si tienes empatía eres capaz de sentir el corazón del otro. Pues tengamos empatía y sintamos el corazón del otro para sentir el nuestro y entonces podremos sentir el corazón de nuestros hijos y nuestros hijos adolescentes sentirán nuestro corazón porque eso funciona así. Yo os lo juro que lo veo cada día en mi trabajo. Simplemente paremos a escucharnos. Con el silencio he aprendido a escuchar el viento. Elsa, 5 años, tan solo 5 años. Y cuando puedo escuchar el viento, puedo escuchar otra cosa, que es esto de aquí, a mí mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no lo hago? Que salgo al bosque y simplemente escucho el viento. O escucho mis pensamientos, o lo que creo, o lo que quiero, o lo que necesito. Esta pandemia me consta que eso ha empezado a hacerse más, porque estábamos absolutamente... De hecho, hay un montón de padres y madres que han dicho que no sabían quiénes eran sus hijos. En eso ya el 30 de marzo del año pasado. Ostras, ¿y tú quién eres? ¿No? Así que muchos de los problemas con nuestros hijos vienen porque no sabemos de quiénes son. Y durante la pandemia hemos descubierto muchas cosas, sobre todo lo que no nos gusta y muchas veces también lo que también nos gusta, ¿no? Valorémoslo y empecemos a trabajar desde la honestidad, desde somos un humano intentando educar a otro humano, nada más. Y que el amor es incondicional a un hijo, ¿no? Y un hijo a un padre, claro que sí, aunque a veces no lo demuestren y parece que sea todo lo contrario, pero eso pasará. Me gusta la de George, 13 años, fantástico este chaval, que me dijo, si no te amas a ti mismo, no podrás hacer cosas extraordinarias. Y momentos extraordinarios de una pandemia mundial que ha sido bestial, es un hecho histórico lo que hemos vivido, necesitamos ser padres y madres extraordinarias, necesitamos ser padres y madres que se quieren a sí mismos, porque es la única manera de poder hacer cosas extraordinarias. La autoestima es la base del éxito y de la felicidad. Necesitamos ser personas extraordinarias que trabajan con personas extraordinarias para sacar adelante esas empresas, porque si no, muchas se van a ir a pique. Hemos de superar la flaqueza, necesitamos tantísima fuerza para tirar adelante todos los proyectos que llevamos encima, nuestros hijos y el trabajo y yo y cómo me siento y todo lo que he vivido y mi amigo y aquel que perdí y aquello. Ostras, de recuperar, ostras, si no hubiera esa rabia por lo que hemos perdido, pues todo empieza por la autoestima, quererte a ti mismo, porque si yo sé quererme a mí mismo de una manera sana, puedo enseñar a mi hijo que se quiera también a sí mismo, pero de piel adentro, no de hacer ver, ¿eh? Eso no sirve, eso no sirve para nada. Así como resumen, vamos a intentar todos estar nosotros bien para que nuestros hijos adolescentes puedan estarlo, pero no solo nuestros hijos adolescentes, hagámoslo también, seamos empáticos y generosos y hagámoslo con la gente que nos rodea. Entrenar tu valentía porque la tenemos en los bolsillos, la chaqueta, los 50 euros están ahí, solo hay que meter las manos. Autogeneremos emociones positivas en el momento en que cuesta sonreír porque estamos todos muy susceptibles, estamos todos muy cansados, estamos muy hartos, ya no aguantamos casi nada, así que muchísima paciencia. Y si no, hagamos lo que decía Oscar Wilde, el egoísmo verdaderamente inteligente es procurar que los demás estén bien para tú estar mejor. Pues seamos egoístamente inteligentes, chicos, que ya está bien, que no pasa nada. Así que, bueno, este es mi hashtag de yo decido cómo sentirme en este 2021, lo que queda de este año, porque prácticamente es lo único que tenemos bajo nuestro control. Digamos eso a nuestros hijos y a nuestros hijos cada día también. Y recordemos que al final, cuando nos pasen 10 años o 15 años, nuestros hijos tengan 30 o 35 años, ¿sabéis qué recordarán de esta pandemia, de este año y medio? Probablemente no recordarán las calles vacías, muchos ya ni se acuerdan. Probablemente no recordarán las mascarillas, ya veréis, seguramente eso no es lo que recordarán. Tampoco recordarán probablemente el número de muertos, ¿no? Salvo que fue el abuelo que se fue, ¿no? Lo único que probablemente recordarán, estoy casi seguro que recordarán nuestros hijos y nuestras hijas, es de dónde mamá y papá vivió la pandemia. Si es desde el horror, la tristeza, el agobio, el miedo, el terror, la desilusión, la desesperanza, o desde el hijo. A pesar de todo, la vida vale la pena vivirla con alegría y valentía. Al final lo único que dejamos a los demás es cómo los hacemos sentir. Eso es lo que se van a llevar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Tenemos alguna consulta por aquí? Te hago llegar, ¿vale? ¿Cómo puedes comunicarte con tu hijo o hija cuando ya todo les suena repetido? Que ya no te hacen caso porque lo han oído tantas veces. Pues si no te funciona algo, cambia eso, no digas lo mismo, no lo vuelves a repetir. Si no funciona, ¿para qué lo vas a hacer más? Para enfadarte tú y el que piense, va, pesada. Cambia las frases, dejar de hablar y empezar a preguntar. ¿Sabéis que os dije que los niños no me escuchaban? Dejé de hacer, claro, cuando yo hablaba, cuando tú hablas, ¿quién es el protagonista?
Yo, ¿no? Si tú vas a una obra de teatro, ¿quién es el protagonista? Los actores que hablan están encima del teatro, ¿verdad? Cuando yo enseñaba a los niños o en una clase, el protagonista es el profe, que es el que habla normalmente, en la mayoría de muchos coles, ¿no? Si en casa, venga, o sea, que venga, eres tú que estás detrás, el protagonista eres tú. Así que nosotros en la granja ya no hablamos, en la granja preguntamos. Pero intentemos, como dicen los niños, no hacer preguntas cutres. Los niños te dicen estas cosas. Y yo les dije, ¿cómo? ¿Qué decir preguntas? Si los padres hacen preguntas cutres. Digo, ¿cuál es la pregunta cutre? Me dice, a ver, cada miércoles le pregunta, ¿qué has hecho hoy? Pues de cada miércoles, mamá, he hecho inglés, he hecho mates a las 11, luego he hecho patio, luego... Pues cada pregunta más cutre, ¿no? Y cada vez esto es verdad, tienes razón, ¿no? Es verdad. O, ¿qué has hecho hoy? No quieren eso. ¿Qué pregunta es no cutre? Por ejemplo, oye, ¿cuál ha sido el mejor momento del día? ¿Y cuál ha sido el peor momento del día? Si al principio no te van a contestar, porque si son adolescentes ya no, pero puedes, mientras vas en el coche, por ejemplo, pues el coche va muy bien porque no se pueden escapar, ahí es un sitio muy guay. Yo lo he utilizado mucho con mis hijos. El libro Crecer con Valentía hablé de mi muerte, pues si yo me moría lo hablé en el coche porque nadie podía salir, porque esto lo llego a hacer en casa y se hubieran desaparecido todos. Pero yo, por ejemplo, unas preguntas que empecé a hacer es, ¿sabéis cuál ha sido mi mejor momento del día? Y de repente ves como, están con el móvil y me escuchan. ¿Y queréis saber cuál es mi peor momento del día? Entonces te escuchan y dicen, ¿sabéis queréis saber cómo lo he resuelto y tal? Empezamos nosotros siendo proactivos. O en la cena, por ejemplo, preguntarle, me diréis, es que no me atrevo. Muchos me dicen que no se atreven a esta pregunta. Y dice, oye, ¿cómo nos veis como familia? Y entonces la gente dice, no, ¿cómo me ves como madre? ¿Cómo me ves como padre? ¿Cómo nos ves cómo nos vemos todos como familia? Y cada uno que diga, ¿no? Hay madres que me dicen, yo no le voy a preguntar nunca si a mi hijo, imagínate que me dice, no sé, que soy una mala madre, ¿no? Y digo, imagínate que lo piensa y no lo sabes, tía. Si tú lo sabes, puedes hacer algo, pero si no lo vas a pensar toda la vida, no seas tonta, vale. Hay una cosa peor que tener un problema, es tener no saberlo, no, pregunta por si piensa, si tu hijo puede pensar eso. Me acuerdo el miedo que pasé la primera vez que lo pregunté. Ostras, y no, y me sorprendió lo que dijeron mis hijos, ¿no? Y qué es lo bueno que como familia, ¿no? Y me dijeron, pues que hablamos, me gusta mucho la manera de hablarnos en casa. Y pensé, ay, qué chulo, ¿no? Que digan eso. Pues ¿por qué? Porque cuando yo sé eso y sé la fortaleza que tengo como madre o como familia, ¿no? Como unidad familiar y cómo trabajamos en equipo, eso puede hacerlo más grande. Porque siempre nos centramos en corregir lo malo y nunca hacer más grande lo grande, ¿sí? Entonces, si mi familia éramos muy buenos en nuestra manera de comunicarnos, pues pensé en hacer más bueno nuestra manera de comunicarnos. Y aquello que no era tan bueno, no me centré en eso, ¿sí? Me centré en y ahí fue como, de repente, aquello que a lo mejor no éramos tan brillantes, que no hace falta ser muy buenos en todo, que no hace falta ser perfectos. Recordemos, no hace falta ser perfectos, solo el síndrome de la familia perfecta lo conocemos, ¿eh? Que es cuerpo perfecto, dientes blancos perfectos, cuadro, y para complementar el cuadro, el niño perfecto. Eso no funciona y presiona. Si eso nos cae, no, eso no. ¿Vale? Simplemente la excelencia. Somos así como familia, pues vamos a mejorar cómo nos comunicamos, o los nervios, o cómo gestiono mi ansiedad o mi estrés, no sé, lo que sea. No sé si te sirve o no. Bueno, sirve a la persona. Es una pregunta del chat. Yo sigo recibiendo por aquí, o sea que si quieren ampliar algo, que nos escriban. Hay otra un poco relacionada también, cuando nos comunicamos con nuestros hijos o hijas, pero no retienen la información, que les entran por un oído y les sale por el otro lo que les dices. ¿Qué podemos hacer para que retengan la información y qué podemos hacer para conseguir que nos entiendan o conseguir llegar a ellos realmente? Es querer llegar a ellos realmente, no que hagan lo que tú quieres que te hagan. ¿Vale? Es importante. Y si tú entras por una oreja y sale por la otra, es que no le interesa lo más mínimo. Así que sentaros, oye, es importante para mí que bajes la basura, ¿cómo podemos hacerlo? O me haría sentir muy bien que bajaras la basura. O sea, no hablar de lo que tú tienes que hacer, sino cómo me siento yo. Cuando yo te hablo desde mí de cómo me siento, cambia totalmente. Los niños son muy justos. Eso es que los adolescentes son súper justos. Y eso no ha cambiado ni con la pandemia. Es un sentimiento que en la naturaleza, como animales sociales, necesita que sientan ese sentimiento para que no hagan barbaridades en la juventud, ¿vale? Que algunos las hacen, pero en general no es así. ¿Sí? Entonces, es importante. O, por ejemplo, cuando, ¿sabes qué pasa, cariño? Cada vez que voy al váter y no veo que no has bajado la tapa del váter, ostras, me siento mal porque no me gusta tener que lavarlo cada vez. ¿Sí? Entonces, cuando dices eso de cómo me siento, no hay réplica. En cambio, si dices, eres un guarro, siempre estoy harta de cómo, ya estás a la defensiva, estás atacándolo. Entonces, yo invito a que no ataquemos, pero ¿qué pasa? ¿La dificultad dónde está? En que nadie me ha enseñado cómo se hace.
nos enseña. Entonces digo, jolín, al menos a mí no me lo ha enseñado y a la mayoría de vosotros seguramente tampoco. Bueno, pues lo que nos han enseñado a nosotros que no se repite en nuestros hijos, porque si no será por los siglos de los siglos, amén. Que con los nietos no nos pase, pues empecemos aunque sea solo para eso, aunque no te hagan caso, pero enséñaselo solo para que eso no pase con tus nietos cuando tengas, o si vienen alguna vez, ¿sí? Para que ellos lo aprendan. Yo al principio me ayudaba mucho a controlar la rabia, ¿eh? Yo tenía una niña, tengo una hija que siempre ha sido como súper responsable, súper buenas notas, y el niño que, vamos, es surfero. De hecho, se fue el primer año de carrera, se fue al País Vasco porque es un surfero. Y claro, surferos no le vengas con prisas ni ese es su ritmo, ¿me entiendes? Y mira, oye, voy haciendo y no me agobies. Entonces, ostras, ¿sabes? Yo vengo del mundo de la educación y me ponía nerviosa. Bueno, pues yo recuerdo que lo que me ayudaba mucho es, ostras, quiero que lo aprenda él, no quiero, me da igual lo que haga ahora, lo que quiero es que él lo aprenda él, ¿no? Y a mí me ayudó mucho, no sé si a lo mejor os sirve a vosotros. En esta edad, en el tema de la adolescencia, que es el tema de la autoridad, ¿cómo manejamos, cómo crees que podríamos hacerlo? A ver, yo pienso, a ver, depende de cómo ha sido educado. Un niño sobreprotegido es un niño que se le ha dicho, estás por encima de mí, tú eres más importante que yo y tú vas antes que nadie, antes que papá y que mamá. Cuando llegue a la adolescencia, eso lo va a tener aprendido, no, lo siguiente, a lo cual sangre, sudor y lágrimas. O sea, empezamos por la base, ¿sí? Así que si ha pasado eso, seamos honestos. Oye, cariño, me he dado cuenta de que hay cosas que te podría haber hecho mejor, que cada vez que yo te he hecho los deberes o te he ayudado más de la cuenta con los deberes o cada vez que he preguntado los deberes por el WhatsApp del grupo, realmente lo que estaba es sobreprotegiéndote y poniéndote a ti delante porque he hecho de mamá, de papá, de secretaria, de enfermera y encima secretaria no, porque yo ya tengo mi trabajo, ¿me entiendes? Y me he dado cuenta de que te he puesto a ti por delante de nosotros y eso no es justo porque aquí todos, como mínimo, estamos todos iguales. Así que a partir de ahora eso no va a pasar. A partir de ahora vamos a poner unos límites. A partir de ahora entiendo que te va a frustrar porque el no lo has recibido, pero yo sé que tú vas a poder crecer y vas a poder soportar esos no que yo te voy a decir, porque sé que tú eres mucho más de lo que tú eres mucho más, tu comportamiento a veces, tú eres mucho mejor que el comportamiento o eso que me acabas de decir, esa mala palabra, tú eres muchísimo mejor que eso. Es conectar con la esperanza, ¿sí? Es en los momentos cuando nos frustran, cuando nos decepcionan, cuando podemos hacer dos cosas, dignificar o denigrar, ¿no? El dignificar es, tú eres mucho mejor que eso que acabas de hacer a tu hermana o decirle a tu hermana o que acabas de decirme a mí, eres muchísimo mejor que eso y te vas, ya está. Él ya está aprendiendo un montón. En vez de decir, está bien, castigado, ¿sabes? Porque ahí es siempre igual, nunca cambiarás y ahí es cuando, bueno, ahí es cuando le saco toda la dignidad del mundo, ¿sí? Ahí es cuando, pues eso, o dignifico o acabo de machacarte, ¿no? Y es en los momentos de decepción, en esos realmente que, wow, te ha decepcionado, te ha dolido y se te ha caído el mundo encima, porque, wow, después de todo el esfuerzo, porque piensas todo lo que he hecho y tal, y me sales con estas y te entran ganas casi de llorar, ¿no? Pues ahí es cuando tienes que sacar la fuerza y decir, tú eres muchísimo mejor que lo que acabas de decir, muchísimo mejor, hijo, y te vas. Ya está, él ya sabe lo que tiene que hacer. Con el tema de la rabia, preguntan que por qué cuando incluso hacemos esfuerzo físico, a veces sale un poco la emoción de la rabia, incluso que se ve en la expresión de la cara. Sí, mira, esto nosotros cuando entramos a trabajar en la Masía del Barça, lo vimos mucho con los jugadores, que sobre todo los chavales que como no sé qué es la rabia en este caso la rabia, me centro en la rabia, pues la rabia puede hacer un poco lo que le da la gana conmigo, porque no la entiendo, no sé, esta señora rabia la tengo aquí y no, yo qué sé, ¿no? ¿Qué hace conmigo, no? Entonces empezamos a trabajar eso porque los niños que no controlan el mundo del deporte y sobre todo en el deporte de alto rendimiento en el que los adolescentes ya empezamos normalmente el deporte de un poco más alto rendimiento, porque a los 14 años que siguen jugando fútbol a básquet normalmente ya apretan un poco más los entrenadores, lo cual está súper bien, porque así se frustran, son niños mucho más entrenados, con muchísima más capacidad de tolerar la frustración. Lo que vimos es que, claro, cuando la rabia acampa a sus anchas es cuando tarjeta roja, ¿sí? Y te echan. Y encima eso genera más rabia porque tú sientes una injusticia. Tú la sientes, a lo mejor el otro también la sentirá, pero tú la sientes y el árbitro es el que manda y tú no, bueno, ya lo hemos visto eso muchísimas veces, ¿no?
y padres chillando que es injusto y padres que entran y quieren pagar al árbitro porque a su niño ¿vale? le han expulsado. Estas cosas que dice, ay Dios, ¿no? Eso es no entender, no tener ni idea de lo que está haciendo la homología. La rabia está a sus anchas y te hace cometer un montón de justicias, que es pegar al otro, dar una patada al otro, al contrario, ¿no? Y por eso el árbitro normalmente te echa. Nosotros lo que trabajamos muchísimo es que dieran la vuelta y que la rabia fuera su aliada, no su enemiga. ¿Sí? Porque sí que ellos notaban la fuerza, por la rabia te da muchísima fuerza. ¿Sí? Y en un momento, en un deporte, cuando haces deporte ya no solo para jugar y divertirte, sino cuando ya te quieres ganar, perder da rabia, ¿verdad? Porque tú estás ahí sudando para ganar, no estás para perder, con lo cual da rabia. Fantástico, porque el perder y el ganar aprendemos un montón, sobre todo de perder, se aprende un montón de lecciones, con lo cual es genial, ¿no? Y ayudar a los niños pues eso, a gestionar su rabia para que la conquisten, y esa fuerza bien gestionada te puede llevar a ganar un partido o a hacer el partido de tu vida, porque te da coraje, te da osadía, te da valentía, es muy bestia la rabia bien utilizada, pero sí que es cierto que es una emoción tan rápida y potente, así como la tristeza es lenta y llega lenta y se va lenta y tarda mucho en irse, pues eso no nos gusta, la rabia es muy rápida, entonces la sentimos realmente, la rabia nos ayuda pues a luchar para aquello que queremos, ¿no? Y en este caso es ganar el partido de básquet, de fútbol o de esquí o deporte individual o deporte. Entonces, cuando no consigo lo que me había propuesto, mi expectativa, eso me frustra. Recordemos que la expectativa es un contrato con la frustración, y la frustración a nadie le gusta, ¿no? Nos enfada la frustración. Así que por eso en el deporte sale más la rabia. De hecho, en los deportes, sobre todo cuando es un equipo al que tú eres muy fan, ¿no? Las emociones son muy intensas. Fijaros, un partido de fútbol, ahora no porque no hay casi público, pero cuando había público, yo recuerdo el 6-1 del Barça con el Paris Saint-Germain, que hubo de la alegría al de sexto gol, hubo un movimiento sísmico en la ciudad de Barcelona, en el Camp Nou y en la ciudad de Barcelona, porque las emociones mueven, realmente mueven el mundo, es que es lo que mueve el mundo, literalmente, ¿no? Así que por eso la rabia en un deporte, piensa que normalmente los trabajos, la cotidianidad, la monotonía no nos hace estar súper apasionados con mi trabajo, wow, pero en el fútbol es aquel que todos es cuando sacamos nuestras pasiones, y por eso la rabia es tan intensa como la tristeza cuando pierden, como el miedo a que pierdan, todas las emociones son muy intensas, por eso es tan importante que en el mundo del deporte haya educación emocional, esté bien integrada para gestionarlo de manera adecuada y positiva. Tenemos dos últimas preguntas. Una es, ¿cómo podemos ayudarles cuando no se permiten la tristeza y sacan más la rabia? Cuando la rabia tapa un poco la emoción de la tristeza. Mirad, nosotros somos matrioscas, ¿sabéis? Las muñecas rusas, ¿sí? Que nuevamente la matriosca de fuera es el comportamiento, es el aprobado, el suspendido, es lo que vemos, lo que castigamos, ¿sí? Y lo que la gente se piensa, mucha gente, nosotros también nos hemos pensado que es lo que quieren y gastamos nuestro estima, si yo apruebo y soy buena niña, me comporto bien, mi papá, mi mamá me querrá a la de fuera, ¿sí? Y todo lo basamos en el comportamiento, y ahí empiezan los problemas con la autoestima, porque al final acabo queriendo a esa perfecta o a esa que lo hace todo bien y me olvido la de dentro, ¿sí? Y ahí es cuando hago dos, la que no tiene celos del hermanita es la que nunca tiene celos del hermanito es la de fuera, pero la de dentro se muere de celos, pero disimula, con lo cual acabo queriendo a esta y no a esta, la de verdad es esta. Cuando todo va bien voy aguantando, pero cuando tengo un problema personal, me separo o hay una pandemia mundial, se me desmonta esta y me quedo con esta, y esta es la que no quiero, y ahí no tengo fortaleza, ¿sí? Ahí, por eso hay muchos problemas. Entonces, es cierto, estamos educados todos para castigar y premiar el de fuera, pero muchas veces nos olvidamos de que el de fuera, cuando yo abro hay otra, y cuando yo abro hay otra, y cuando abro hay otra. Mira, nosotros tenemos 5 estadios de educador emocional en la granja, que formamos docentes y formamos a nuestro método cuando hacemos réplicas o licencias de nuestra metodología, gente que quiera aplicarlo en otros lugares. Y el estadio 1 puede ver la primera, 2, 3, y el 5 es el que ve la matriosca de pequeñita, ¿vale? Pero eso has de trabajar desde la intención de ver la matriosca pequeñita, de saber que la matriosca grande solo es resultado de algo de dentro, nada más. Es lo que ves, pero no es de piel adentro. Lo que hay pasa, tú no puedes verme lo que hay de piel adentro, solo ves de piel afuera, la ropa, los ojos, el pelo. Pero yo, si me quito los ojos, la ropa y el pelo, lo que queda es lo que soy realmente, ¿sí? Mira, yo te explicaré en un ayuntamiento que nos ha contratado para hacer educación emocional aquí a los 8 colegios de su pueblo, de su ciudad, y nos daban los 9 niños que la liaban, digamos.
¿sí? Nos llegó un niño quinto de primaria, pequeñito, 10 añitos, además, no, poquita cosa el chaval. Y esto fue ahora en mayo, ¿eh? Y uy, este la lía mucho, está enfadado, no sabemos qué le pasa, pero está enfadado, todo el día está enfadado. Bueno, llegó y entró en la clase y ya estaba la Iris, que es la monitora, con los 8 niños y él de espaldas dando golpes. O sea, estábamos aquí y él y de espaldas. ¿Qué hizo la Iris? La Iris es estadio 3, ¿eh? No es estadio ni 5, pero el nivel, ¿no? Entonces ella, cuando vio eso, otro piensa, uff, vaya rollo, ¿y ahora qué hago? No me va a escuchar. Ella empezó a mirar y ver, a entender qué emoción hay. Evidentemente la rabia era muy evidente, pero esa es la matriosca segunda, era muy evidente. Y eso tiene mucho que ver con primero las tablas, ¿eh? el ver, ¿no? Por ver, pero también mucho el instinto, a qué huele, ¿no? Eso huele. Claro, llegó y se puso, y además tú tienes, normalmente trabajamos con más niños, no estoy sola, nosotros no hace educación emocional, no es terapia, es educación, es un hecho educativo, ni psicología, es educación emocional, ¿no? Y ella intuyó que ahí olía a algo de tristeza, olía por ahí. ¿Sí? Así que con los otros 8 niños empezó a hablar de, ¿sabéis lo que es la señal de tristeza? Os explico, hablemos de la tristeza. Empezó a hablar y vio como los golpes cada vez eran menos y al final se quedó de espaldas escuchando. De repente el niño se sienta en el suelo, se pone a llorar como si no hubiera un mañana, una cosa, con un sentimiento, pero una cosa que la Iris primero, además estaba sola con los 8 y pensó, ay, ¿qué ha pasado? Y estuvo a punto de llamar a un profesor, pero al final le dijo a los otros 8, que ya llevan 4 sesiones, dijo, esperar aquí un momento, se quedan todos congelados. Cuando pasa eso, todo el mundo se queda congelado porque la tristeza nunca se muestra así. Y más son niños fuertes, que además que ese niño lo hiciera, todo se queda porque el típico pegaba, el que insultaba, el que la liaba todo el día. Y se puso a llorar, pero una cosa, pero desconsolada, ¿eh? Es aquello que no, sin consuelo. La Iris se puso a su lado, al final se tumbó, estaba tumbando el suelo y ella se tumbó como él, empezaron a hablar poquito a poco. Total, que nada, a los 5 o 6 minutos el niño le explicó que en Navidad, es decir, hacía 5 meses, se le había muerto una mascota, ¿vale? Y no habían hecho ni duelo ni nada. No era tanto la mascota, era el vínculo que tenía con la mascota. Creemos que era tener la relación que para él la mascota era el amor de la familia, era la atención. También a veces son familias desestructuradas, ¿sí? Entonces, pues bueno, y más con el COVID, pues trabajan y bueno, ¿vale? A veces, pues bueno, entonces realmente ese niño no solo perdió un perro o su mascota, sino perdió el amor, ¿no? Y por eso estaba tan enfadado. Ese niño, y al día siguiente la profesora llamó a la Iris y dijo, ¿qué habéis hecho con el niño? Es que está diferente. Entonces también hablamos con los padres a su nivel les explicamos, hicimos algunos ejercicios muy fáciles y bueno, el niño se ha acomodado, ¿no? Se ha trabajado, lo ha hablado y bueno, y ese niño fue el que salió el último día, cuando acabamos la semana pasada, dijimos que te llevas estos talleres. Y el niño dijo que todos los niños de mi clase deberían hacer educación emocional. Supongo que en esa generosidad por si a alguien le pasa lo que a mí. Ay, que estaba sin micro. Una de las preguntas también tiene que ver con el tema de las redes sociales, que cuando bajan las notas o el trabajo, un poco el rendimiento, que si consideras que se están conectando en exceso o si les debemos dejar como si fueran ese osito o esa relación. Esta pregunta viene de antes. No. Y si hay que dejarles un poco a su aire o no. contener. Ha de haber control. ¿Verdad que si tu hijo ahora, con 12 años, o tu hija, dijera, voy a jugar a fútbol y está cada día 6 horas seguidas jugando a fútbol, ¿qué le dirías? Claro. 6 horas, ¿eh? Cada día, de 5 a 12 de la noche, jugando a fútbol, ¿qué le dirías? Hombre, niño, ¿qué haces? Venga, entra, ¿no? Pues es lo mismo. Es decir, hay cosas que no se pueden permitir y los niños se llega a un acuerdo y se hace un planning en la nevera y dice, a ver, venga, pon tú cuándo quieres hacer redes sociales y que te diga él el horario, porque igual tú dices 6 a 7 y todos los amigos se conectan a las 10. Pues, o sea, no sé, que él decida el horario. A mí me gusta que ellos decidan juntos, venga, esas son las tareas que hay que hacer. Bajar la basura, poner la mesa y los deberes y ducharte y no sé qué. ¿Cómo te organizas? Y entonces él se hace su planning, cada uno lo pone en la nevera y tú haces tu planning. Cuando yo bajo la nevera, para que él vea que el
compromiso. El compromiso es un compromiso, es un compromiso con un equipo, ¿no? Que somos la familia, ¿no? Y no, eso de que hagan lo que les dé la gana, no, ni hablar, ni ahora, ni con 5, ni con 15, ni con 18. Mientras los mantengamos, los padres mandamos en casa y punto. Eso no quiere decir autoritarismo, quiere decir la autoridad es el padre y la madre. ¿Sabéis? Hacemos una actividad que se llama Emo Family, emo de emocional, en la que hacemos una actividad que con un caballo de norma natural la familia lidera, y entonces veo quién lidera, si es el padre, la madre, el niño. Yo he visto liderar niños de 4 años. Que digo, y le digo a los padres, con 10 años le dará la tarjeta de crédito y decidirá el coche que os compráis o qué. ¿Vale? No, con 4 años decide el padre y la madre, con 18 también, mientras lo mantengas, decide. Eso no significa que no, es como en un trabajo, hay un jefe seguramente, pero somos un equipo y todos hablamos, decidimos, porque estamos todos trabajando ahí. Pero evidentemente, quien manda en casa es el papá y la mamá. Y si están separados, o mamá y mamá, papá, es igual. Pero quien manda, y ha de ser clarísimo. Y el niño sabe decir con 5 años, hija, en la vida no todo es como tú quieres, ¿eh? O sea, que empieza a acostumbrarte. O es que no me gustó el profe. Bueno, en la vida te encontrarás mucha gente que no te gusta, si te acostumbras. Es decir, cosas claras, no voy corriendo a defender porque al profe, no, que se espabile, con tu profe te espabilas tú, que ya tienes, ¿cuántos padres hay de niños de la ESO que van a discutir las notas del examen de su hijo? Perdona, ¿qué le estás diciendo? Ya lo hago yo, que tú no puedes, ¿no? Le quitas bajas de autoestima, miedos, que sea él. Normalmente los profesores de la ESO son educadores, no le van a pagar una paliza al niño porque discuta la nota de un examen, que la discuta él, eso le servirá cuando vaya a la universidad o cuando vaya a la vida con el trabajo, no sé, pero no, claro, los niños no pueden hacer lo que les da la gana, ni muchísimo menos, porque entonces no hay límites y ahí empiezan los problemas, y los problemas de verdad, cuando al final, si tú no pones límites, los límites, en mi experiencia, lo que estoy viendo, y cada vez pasa más, los pone la policía, ¿eh? Y hablo clarísimo, ¿eh? O sea, no quiero, hay muchísimo niño retador, así que en la adolescencia es aguantar una cuerda tensa, te va a tirar, aguanta, saca, pero la cuerda es lo que hay. Pero no nos pasemos, no seamos sargentos, no. Hablemos de cómo me siento cada vez que me hablas así, me siento mal, no te permito que me hables así, no te lo voy a permitir. Y si te habla mal, te vas y le dejas el papelito en el cojín y ya se le irá pasando, porque a veces son más grandes que tú y tiene más fuerza que tú. Y cuando llegamos a eso, ahí sí que vamos a terapia, a psicología, ahí sí que no se pasa, vamos, no nos pasamos ni esto se pasa, no. Ellos, la dignidad de la familia, del padre y la madre está por encima de todo, y el respeto, vamos, no se puede perder. Estamos aquí, Cristina, exprimiéndote al máximo, pero es que siguen llegando consultas. Hay una que pregunta que cómo les podemos, a estos niños y niñas que les cuesta hacer amigos, que cómo les podríamos ayudar. Simplemente, pero yo unas cosas que me gusta mucho es que hagan actividades con gente, es decir, si le gusta hacer amigos en el cole, que tenga, si le gusta jugar ajedrez o le gusta la música o le gusta, pues que haga. Yo soy de las que desde muy pequeños a los padres les aconsejo, si un niño es movido, que haga deporte, que haga extraescolares, no nos pasemos. O sea, extraescolares para que el niño socialice, para que el niño se lo pase bien, no extraescolares o fútbol para que el niño sea el Messi o el Cristiano Ronaldo o quien sea, ¿me entiendes?, el que toque, o para que sea el mejor pianista del mundo, para que sea, hostia, a veces niños hacen extraescolares y para que sea buen pianista, buen cantante. Y dices, no, chicos, es que, jolín, es para aprender, para que haga amigos, se socialice, porque a veces a lo mejor no tiene mucha suerte en su clase y no congenia, no pasa nada, tú tienes amigos, gente que, hay gente con la que yo congenio y gente que no tengo que ser amigo de todo el mundo, no pasa nada, pero sí que yo he intentado, pues eso, apuntarlo los campamentos son geniales. Claro, si podéis hacer campamentos emocionales en que los niños se puedan abrir, eso hace así, los niños hacen así, es brutal eso. Pero si no hay, pues bueno, que hagan actividades tenéis playa, pues actividades de surf, actividades algo que le guste, porque si me gusta, me apasiona la música o el ajedrez o el surf, seguro que me gustará esa gente. Si hago lo que mi padre me obliga, pues igual sí, igual no. Así que lo que les guste y que disfruten. Una familia, una madre que debe ser la figura de cuidadora y de referencia, ¿qué hace cuando le hablan fatal? Bueno, cuando te hablan fatal, seguramente tú ya tienes la autoestima baja y tú ya estás muy baja, y aquí busca ayuda. Porque además seguramente este año estamos todas y todos, pero en mujeres estamos ya muy,
muy saturadas, ya estamos ya mal con nosotras mismas, con lo que hemos vivido y hemos tenido que sentir. Encima ser madres, ser profesional de lo que sea, llega un momento que nos supera, ¿no? Y los chavales suben con mucha fuerza y tienen mucha fuerza, a lo mejor tú no tienes tanta, así que yo te recomiendo que si te sientes que no puedes, vayas a buscar ayuda, terapia, que te va a ir súper bien, te va a ayudar a conocerte. Puedes, evidentemente, comprar alguno de estos libros que ves. Y puedes formarte. Yo, además de hacer terapia, recomiendo muchísimo la formación. Nosotros hacemos, por ejemplo, este verano hacemos estadio 1, 2, 3 de educación emocional. Estadio 1 es la semana del 4 de julio en Barcelona. Es una semana, vale, tienes que coger, pero bueno, te vienes ahí y estás de lunes a viernes de 9 a 3 o 4 de la tarde con un grupo de gente aprendiendo y de verdad, de realidad y haciendo prácticas con niños además, o sea que te da mucha fuerza y mucha seguridad. Eso sería una opción, pero hay muchísimas formaciones, no hace falta bajar aquí a Barcelona, que podéis en el País Vasco, seguro que tendréis. Yo para mí la formación, aparte de, si yo ahora me siento mal, terapia para poder estar mejor. Pero formación, formación. Leer, formaros, el mismo cuaderno también son actividades para hacer en casa, cuentos para chavales, pero y los 2 libros estos yo os los recomiendo mucho. Le estaba comentando también que nosotras dentro de BBK Family tenemos un servicio de Es verdad. asesoramiento online donde podemos igual abordar de manera individualizada un poco esa situación y poderle orientar bien con pautas o bien derivar algún recurso Exacto. más Pero especializado. no te esperes, no te Eso esperes es. hoy mismo, no te esperes porque no te esperes, porque el desánimo hace la apatía y la apatía no hago nada. Y entonces ahí, y tu hijo realmente, si ve eso, no sé si es eso, yo me lo estoy imaginando, porque últimamente hay muchos casos, le da rabia porque él no, en realidad quiere que su madre esté fuerte, ¿sabes? Necesita que tu fortaleza, porque él está mal, necesita que le estires, que aguantes la otra parte de la cuerda. Él te estira mucho por aquí y necesita que tú aguantes y tú estás mal, harás así. Y ahí sí que nos perdemos. Así que hemos de sustentar la cuerda como sea. Y para sustentar la cuerda necesitas seguramente alguien que te ayude, que además te va a ir genial. Hay terapeutas magníficos, súper guays. O, como dice Ainhoa, desde vuestra organización estáis haciendo muchas cosas, porque he visto un poco la web y tenéis muchas cosas, es verdad. Y luego, pues a partir de aquí, el mundo es ancho y muy grande. Eso es. O sea, que una primera consulta puede hacer y yo estoy contigo, Cristina, que cuanto antes, Ya, hoy. en esta edad, la adolescencia también necesita que haya un frontón y una pared fuerte y estable. Y es cierto que cuando estamos solas necesitamos de ciertos recursos y ciertos apoyos que permita que afrontemos mejor esas situaciones. Entonces, que para eso estamos también. O sea, Claro. que... Y para eso estoy aquí yo también. Y que con 2 personas una adolescencia, con papá y mamá, mamá, o 2 padres o 2 madres, ya es difícil, ¿eh? Sí, Es sí. difícil. Pero con uno, ¡buah! Has de ser ahí una Mazinger Z. Has de ser ahí un MacGyver. ¿Vale? O sea que pide ayuda, que es una competencia emocional pedir ayuda. Y las chicas lo sabemos hacer. Los chicos les gusta más, pero las chicas lo sabemos hacer, así que aprovechemos. Muy bien. Pues nada, Cristina, creo que todavía me dejo alguna en el tintero, pero creo que ya estamos cansadas y es momento como de ir cerrando. Pues agradecerte mucho el espacio y el rato que hemos compartido contigo. Esperamos que este cambio de foco nos ayude a mejorar las relaciones dentro de casa. Yo por lo menos me llevo algún truco, me llevo algún ejercicio, me llevo alguna imagen y me llevo algunas frases que ir poniendo en diferentes lugares. Espero que al resto de participantes les haya ayudado. Una vez que cerremos, enviaremos una encuesta de satisfacción, sobre todo para recoger un poco la opinión de cómo ha ido la tarde y de cara a mejorar, a introducir áreas de mejora y sobre todo para recoger cuáles son las inquietudes que tenemos los padres y madres en el día a día y que podamos ir construyendo este proyecto desde las necesidades que tenemos las familias. Así que os animamos a las personas que estáis participando a que nos enviéis y que nos deis ese feedback. Y nada, si quieres despedirte, Cristina. Sí, yo quería deciros que me gusta más hacer las cosas presenciales. Yo soy de tocar, soy de trinchera, yo soy de las que estoy con los niños mañana y hoy y pasado. Y
y eso de no ver, además no ver caras no me gusta nada, pero bueno, espero que os haya servido para algo, que os haya ayudado a entender un poco, ¿no? Todo esto que sentimos, todo este follón aquí dentro, poner un armarito con algunas, un poquito más de orden en los cajoncitos. Y nada, y acabar con un mini cuento muy pequeñito, muy corto de 30 segundos en el que un niño le pregunta al sabio ¿cuánto mide el universo? Y el sabio le contesta, el universo tiene la medida de tu mundo. Y el niño, que no sabía cuál era la medida de su mundo, ¿no? ¿Cuál es la medida de nuestro mundo? Le dijo, ya, pero ¿cuál es la medida de mi mundo? Y el sabio le contestó, tu mundo tiene la medida de tus sueños. Así que os invito a que papás, mamás, soñéis para que vuestros hijos y vuestras hijas adolescentes puedan también tener grandes sueños. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Pues nada, eskerrik asko etortzeagatik eta hemen egoteagatik eta hurrengo arte.